Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bienvenidos a todos una vez más al Research Day de Ingeniería, evento diseñado para que estudiantes y profesores de posgrado compartan las investigaciones que se desarrollan al interior de nuestras maestrías investigativas y doctorados. En el día de hoy llevaremos a cabo las intervenciones de estudiantes y profesores del Departamento de Ingeniería Mecánica. Para ello, me complace invitar a nuestra primera estudiante, María Elena Molinares Ponce. María Elena actualmente se encuentra en último semestre de maestría en Ingeniería Mecánica y realiza una investigación en conjunto con su tutor, el ingeniero Humberto Gómez. Me permito leer el título de su investigación: Evaluación del comportamiento físico-químico y de liberación de diferentes formulaciones farmacéuticas para el diseño de sistemas de liberación de orden cero impresos en 3D. María Elena, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. Qué placer es tenerte el día de hoy abriendo la jornada de la mañana de martes 25 de mayo. El micrófono, Mari. Pequeño detalle. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer poder compartir parte de los temas que se están desarrollando pues acá en la universidad, en el área de posgrados. Y bueno, ya estuvimos escuchando el título de la presentación. Sé que es un poco extenso, entonces por eso quiero empezar por allí, empezar a desglosar algunos de los términos para que todos nos podamos familiarizar pues de qué se trata esto, ¿no? El tema de la impresión 3D resulta un tema de gran auge en estos últimos años por su diversidad en aplicaciones y por supuesto el campo médico no es la excepción. Específicamente, pues estaríamos hablando del tema de farma, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar aquí revisando un poquito, pues entre todos hoy. Y bueno, como les decía, para familiarizarnos con los términos, es muy importante pues saber que el proceso como ingenieros mecánicos, como grupo de trabajo, porque también resalto el trabajo de mis otros compañeros de maestría y doctorado, que somos guiados por el ingeniero Humberto Gómez, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el área de manufactura aditiva. Es decir, pues esta fabricación de objetos en 3D a partir de capas superpuestas. Específicamente, ¿cuál de las tantas tecnologías que existen? Entonces, estaríamos hablando de la deposición de filamento fundido. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? ¿Replicar las tabletas que ya existen? No. Cuando hablamos de impresión 3D, uno de los primeros términos que se nos viene a la cabeza es la personalización. Entonces, lo que queremos es hacer eso, ¿no? Poder llegar a adquirir y diseñar sistemas capaces de que sean personalizados, de que puedan combinar distintos medicamentos o ingredientes activos, que es el término con el que me voy a referir, para mejorar la adherencia al tratamiento de los pacientes. ¿Cómo así? Pues que los pacientes sigan la prescripción médica que se hace. Muchas veces, ¿qué sucede? Se pasa el tiempo, no somos juiciosos con la frecuencia o hay tantas patologías que se están tratando al mismo tiempo que si no se toman la pastilla de la diabetes, bueno, sí se toman la de la presión. Y así, entonces, mantener la adherencia al tratamiento para que realmente las prescripciones médicas puedan ser más efectivas en los pacientes que así lo requieran. Entonces, todo este tema de los medicamentos ha resultado bastante interesante, pues para mí como conocer esa parte médica y saber qué podemos hacer nosotros desde el diseño en la ingeniería mecánica. Entonces resulta que cada una de las zonas en nuestros sistemas digestivos tiene un pH diferente, tiene todo un ambiente distinto y dependiendo dónde nosotros queramos liberar el medicamento, pues existen sistemas de liberación. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo también con la impresión 3D? Pues lograr que esos sistemas de entrega puedan ser controlados y no necesariamente dependientes del pH. Es decir, que nos interesa es cumplir con una brecha, con un tiempo de entrega del medicamento y no que se mantenga pues esa
esa proporcionalidad que normalmente sucede, que a mayor contenido de medicamento dentro de nuestra presentación oral, pues mayor liberación, y a medida que va disminuyendo la concentración, pues va disminuyendo también la liberación. En cambio, si nosotros podemos controlar que siempre la tasa sea constante al momento de la liberación, estaríamos alcanzando sistemas de tipo orden cero, tasa de entrega constante, y pues que es otra de las grandes ventajas, que podemos mantenernos en unos rangos mínimos de seguridad, mínimos y máximos, obviamente, pues todo el tope, en una zona segura, especialmente para medicamentos que son de ventana terapéutica estrecha. Entonces, ese es como un poco allí el contexto. Y aquí les quiero mostrar rápidamente, pues, cómo abordarlo. Lo que les decía, ¿no? Pues cada una de las personas, de las necesidades médicas y de las dosis que necesitaríamos cada uno de nosotros es diferente. Entonces, por eso se le apunta a la personalización. Y la impresión 3D, pues, nos permite bastante aproximarnos a ello. ¿Y por qué personalizar a través de esta tecnología FDM? Pues antes de esta tecnología, para la fabricación de filamentos de este tipo, este no es un filamento médico, pero pues ya ahorita me sirve para ilustrarles un poco, utilizamos otro proceso que es la extrusión en caliente de filamentos, como lo podemos ver en el video, y esto, como ya existe, es decir, en la industria se utilizan las extrusoras, estaríamos aprovechando lo que ya existe para combinarlo con, pues, con la impresión 3D de filamento fundido, que son pues máquinas, voy a dejar que terminen de ver el video, que son máquinas de este tipo, que pues aprovechan calentar estos filamentos, llevarlos hasta su temperatura de fusión para que puedan fluir y depositarse capa por capa hasta pues formar el objeto en 3 dimensiones que nosotros habíamos diseñado. Ok, entonces ahora, después de todo este contexto, vamos a mirar la problemática. Decimos problemática, pero en realidad es oportunidad. Entonces, en este punto, quiero como a las personas que están viendo esta charla y que van a estar a lo largo de toda la jornada, es bueno tener problemáticas, porque eso es lo que nos da las oportunidades de poder investigar, en dónde están las brechas, en donde pues hace falta completar el conocimiento, abordar todo el tema de la tecnología. Entonces, pues bienvenidas sean las problemáticas, ¿no? En este caso, pues, ¿qué pasa? No existe realmente un protocolo de fabricación estándar de productos impresos, y pues todos estos estudios, para que en un futuro puedan realmente comercializarse, tienen que estar avalados por la FDA. ¿Listo? Entonces eso, digamos, como gran allí meta, pues a largo plazo. En estos momentos, ¿en qué nos enfocamos? En que, dada la variedad, ahí existe una gran variedad de materiales, pues a veces no es tan obvio poder lograr el perfil de liberación que queremos, y pues para todo eso, para realmente llegar ahí, debemos conocer el efecto de las propiedades físico-químicas, conocer el rango de propiedades de la materia prima, de los filamentos que conformamos y todas las condiciones de proceso en las que esto se presenta. Entonces, todo eso para poder llegar a formulaciones orales y sistemas de liberación impresos en 3D. En este punto, pues también aclararles que los sistemas que existen utilizan polímeros de grado farmacéutico para que sean aptos para el consumo, ¿no? Entonces, también estamos, obviamente, enmarcados en eso, respetando los tipos de polímeros que puedan ser consumidos por nosotros, pues, los humanos, ¿no? Por sistemas biológicos en general. Dado todo esto, entonces llego a compartirles el objetivo general, que es evaluar el comportamiento físico-químico y de liberación de diferentes formulaciones farmacéuticas para el diseño de sistemas de liberación de orden cero impresos en 3D. Abordando pues la pregunta-problema de cuál es el efecto de las propiedades físico-químicas y las condiciones de proceso de los polímeros utilizados en impresión 3D sobre las propiedades farmacotecnológicas y perfiles de liberación en sistemas de entrega de orden cero. Entonces, por eso, antes de llegar aquí, quería hablarle un poquito de cada uno de esos temas. Ahora bien, vamos a
a contextualizarnos un poco aquí en qué es lo que hacemos en las maestrías. En el programa de Ingeniería Mecánica, en la maestría de Ingeniería Mecánica, tenemos unas componentes nucleares, ¿no? Y ahorita, pues yo les hablo que mi componente para seguir, digamos, para hacer énfasis en el enfoque de la metodología, es el diseño de experimentos. Pero bueno, en general, independientemente de si un estudiante se va por la parte de matemáticas aplicadas, de simulación o diseño de experimentos, pues todos debemos seguir una metodología. Y eso es lo que al final de nuestra presentación en tesis debemos demostrar, ¿no? Y bueno, dentro de toda esta metodología hay una revisión del estado del arte que debemos hacer, pues saber de qué punto vamos a partir. Y pues aquí les comparto que nosotros partimos del hecho de que existen polímeros que se utilizan para impresión FDM y existen polímeros que son ya, que hacen parte de sistemas de liberación de orden cero. Pero pues hay un grupo de ellos, como les digo, no todos los polímeros para orden cero se han impreso en 3D. Entonces ya existe un conjunto de polímeros que se han estudiado para eso y esa, por supuesto, va a ser nuestra base para apuntarle a las propiedades que nosotros nos quisiéramos encontrar al finalizar pues toda la fabricación de filamentos y evaluación de tabletas. Entonces aquí para que se den cuenta un poquito de lo que sale de esas propiedades, si se dan cuenta es un rango un poco amplio, entonces, y en otros momentos diríamos, ok, tengo bastante para trabajar, ¿no? Pero en realidad es que este rango sale de las diferentes combinaciones que se han hecho entre polímeros y medicamentos. Por lo tanto, cada caso es muy particular, pero pues ahí vamos sacando la información. Entonces, con todo esto, pues, ¿qué queremos nosotros o qué es lo que estamos acá avanzando? Pues poder definir unos experimentos que nos permitan también explorar unos tipos de polímeros con un medicamento modelo que nos permita no solamente hacer el diseño de experimentos, sino tener un enfoque de diseño para la calidad, QBD, por sus siglas ahí en inglés, en donde nosotros establecemos a dónde queremos llegar, que son los atributos críticos de calidad, un poco las propiedades que les mostraba anteriormente, para antes de entrar a la extrusión en caliente y antes de entrar a la deposición fundida en la impresión 3D, nosotros podamos seleccionar de manera objetiva y con unos criterios basados en un análisis de riesgo los atributos críticos, los materiales críticos, los atributos críticos de material, perdón, y los parámetros críticos de proceso. Es decir, del listado de atributos de material y del listado de parámetros de proceso, como el tipo de polímero, el diseño de mi extrusora, la concentración del polímero y demás, yo pueda escoger entre ellos y no es una escogencia al azar. O sea, este tema de la metodología y de la investigación dentro de la maestría no se trata de un prueba y error, se trata de seguir una metodología de diseño para realmente pues hacer un análisis que valga la pena, ¿no? Que pueda allí aportar a todo este tema del avance, bueno, en este caso lo que tiene que ver con impresión 3D. Entonces, lo que les mostré anteriormente es el método para que tengamos pues una idea de qué es lo que pasa. Ok, una vez escojo mis parámetros de proceso y una vez escojo mis parámetros de mis atributos críticos de material, ya puedo hacer las combinaciones de materia prima, seleccionar las condiciones de proceso y obtener mi filamento extruido. Si se dan cuenta, aquí en FDM particularmente no hacemos nuevamente el análisis de riesgo para los atributos de material porque es que ya tenemos un punto de partida, ¿ok? Digamos que del hot melt sale esto, ¿ok? Sale el filamento. Entonces ya aquí yo tengo pues definidos mis atributos de material porque ya tengo conformado la materia prima para el segundo proceso, que es el FDM. Pero si debo entonces escoger entre la velocidad, entre la densidad de impresión y todos estos parámetros que entonces ya hacen parte de este nuevo proceso que es la impresión como tal. Por eso entonces aquí se los ilustro, ya no en el esquema del diseño para la calidad, sino como en el esquema de proceso como tal. Nuevamente tenemos un punto de partida, el filamento, escogemos los parámetros de proceso y obtenemos pues digamos, estas primeras tabletas. Ahora bien, bueno,
dentro de todo lo que podemos abarcar, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa mucho, y a mí en mi tesis me interesa mucho la parte del estudio de los materiales, ¿ok? ¿Cómo así? Entonces, básicamente para yo diseñar mi experimento, para saber qué es lo que voy a ejecutar, saber cuáles son pues las combinaciones que voy a hacer, pues debo saber también qué es lo que voy a evaluar y a partir de quién. O sea, qué factores son los que me van a mí a determinar o quiero saber yo si tienen un efecto significativo o no dentro de las respuestas, como el módulo de flexión, la deformación, el módulo de compresión. ¿Y por qué estas respuestas? Bueno, porque es que esos son los tipos de esfuerzos a los que va a estar sometido mi filamento una vez ingrese en la impresora. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, los factores son la concentración de polímeros, la concentración de lápiz, que ya les había mencionado que es el ingrediente farmacéutico activo, y la concentración de plastificante o excipiente, como también se le llama. Y por supuesto, pues, si hablamos de que vamos a hacer diferentes formulaciones farmacéuticas, pues debemos también tener una variación en el tipo de polímero. Visto de otra manera, bueno, entonces, para complementar lo que les acabo de mostrar, se enfoca mucho en la caracterización mecánica y relógica, pero es importante también saber el contexto en el que nos encontramos. Entonces, no basta solo con asegurar que mi filamento se imprima, ¿ok? Tengo que ver qué resulta de allí. ¿Cómo así? Como esto está sometido a temperatura, a valores de temperatura que me permiten hacer la fusión de mi filamento, la fundición de mi filamento, eh, tengo que verificar que esas temperaturas no lleguen a la degradación del medicamento, ¿ok? Porque el medicamento que estoy haciendo pues también tiene sus límites, y si me paso de ahí pues puedo terminar dañándolo. Entonces por eso es importante que además de, listo, ya como ingeniera mecánica, el filamento que les acabo de poner aquí, el material funciona, ¿ok? Pero se está manteniendo la droga, están siendo el porcentaje de cristalinidad presente es adecuado o no, hay alguna reacción que se esté presentando entre los polímeros o entre el polímero y el ingrediente activo. Entonces, estas preguntas nos las ayuda a resolver todo lo que tiene que ver con la interacción entre el ingrediente activo, el excipiente y pues el proceso mismo. Además, recuérdense que de todo ese título un poco extenso que veíamos, al final era poder llegar a sistemas, al diseño de sistemas al menos cercanos a lo que tiene que ver con liberación de orden cero, la liberación de tasa constante, y por eso es importante, basados en en la farmacopeia, poder hacer las pruebas de USP, de farmacopeia, para revisar entonces esas propiedades, la tasa de liberación y definir un perfil de liberación para a partir de allí entonces poder hacer nosotros todo lo que tiene que ver con mediciones, procesamiento de datos y ver si hemos resuelto o no el problema o bueno, toca entrar nuevamente a hacer los respectivos ajustes. Entonces, eso es básicamente. Se los acabo de mostrar para el filamento, ahora se los muestro para la tableta. Porque en este caso, se preguntarán, no tengo la parte mecánica. No porque no sea interesante, o sea, hay estudios de tableta que también son interesantes, pero pues se darán cuenta que también sería un poco extenso y es importante dentro de nuestros estudios de maestría y doctorado, pues acotar cuál es nuestro alcance. Y aquí lo que me interesa en temas de tableta es verificar cuál es el perfil de liberación. Es decir, el mismo perfil de liberación que obtuve en el filamento, ¿se está manteniendo o no se está manteniendo ahora que ya imprimí la tableta? ¿Ok? Entonces, ese tipo de preguntas. Y aquí, como para ilustrarnos a todos, están algunos de los equipos que nos permiten abarcar eso que desde un principio hablábamos como las propiedades físico-químicas y de liberación de nuestros materiales. Entonces, bueno, podría seguir compartiendo mucho más, pero sé que estamos aquí de acuerdo con el tiempo y muchísimas gracias de verdad por todos ustedes estar aquí participando. Muchísimas gracias por la invitación
Y bueno, también el tema de la experimentación se ha visto un poco pausada por el tema del acceso a los laboratorios por pandemia, así que espero en una próxima oportunidad poder compartir los resultados. Mari, muchísimas gracias por tu participación. La verdad, la temática muy interesante. Gracias por haber aceptado la invitación. Yo quería que le recordáramos también a la audiencia que todas esas personas, por ejemplo, en tu caso, que estás finalizando los estudios de maestría en ingeniería mecánica, que ese programa que tú estás desarrollando es un programa de corte investigativo. ¿Qué características tiene? Que es un programa que dura 3 semestres académicos. Si bien el programa está diseñado para 3 semestres académicos, ustedes como estudiantes, que es el caso tuyo en particular, si por algún motivo en su tercer semestre ya han culminado todo su plan de estudios y solo tienen pendiente la sustentación de su tesis, la maestría les otorga un periodo de gracia, ¿sí? Que es un espacio de 6 meses adicionales para que ustedes puedan finalizar su investigación y finalmente la sustentación de su tesis. Entonces, es importante que todos sepan que a nivel de maestrías investigativas, este tipo de programas cuenta con esa característica de un semestre de gracia y también da la oportunidad, y no sé si es tu caso, Mari, de seguir como esa trayectoria investigativa, quizá un doctorado. No sé si de pronto más adelante te animes a continuar esos estudios a nivel de posgrado con un doctorado, dado que todos los estudiantes que realizan una maestría de corte investigativo tienen la posibilidad de continuar con los estudios de doctorado y realizar el programa en menor tiempo. Entonces, de pronto es tu caso, no sé si tú tienes pensado de pronto a largo plazo seguir esta trayectoria o cuáles son tus planes. Bueno, es que este tema realmente a mí me apasiona muchísimo y hay muchas brechas todavía por abarcar, entonces creo que la oportunidad de trabajo ya es de un enfoque más detallado, como es el caso de los doctorados, pues valdría muchísimo la pena. Y pues también aprovechar a los que están aquí para invitarlos, ¿no? A que nos ayuden a ir cerrando esas brechas, a que hagan parte de este grupo de trabajo. Pues realmente tenemos una excelente guía con el ingeniero Humberto Gómez, que pues en la parte de materiales experto, sí, y bueno, todo el grupo de trabajo. Así que hay brechas que cerrar, muchachos, hay bastante por investigar, así que bienvenidos a la maestría, a ser parte de nuestro grupo de 3D en Pharma. Así es, excelente. Y la verdad es que desde la Dirección de Posgrados e Investigación de Ingeniería les comentamos que ya nuestros programas de posgrado tienen inscripciones abiertas hasta el 31 de mayo y todas las personas que participan en este evento y dejan sus datos en la página web del Research Day pueden quedar exentos del pago de la inscripción. Además, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN y en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. También les recuerdo a todas las personas que se suscriban al canal de Uninorte Académico para que les llegue todas las notificaciones de este evento que iniciamos el día de ayer y vamos a finalizar el día viernes. Como les comentaba al iniciar pues esta sesión, el día de hoy vamos a presentar exclusivamente las temáticas relacionadas con ingeniería mecánica. Así que, Mari, nuevamente muchas gracias por tu participación y esperamos tenerte también próximamente en otros de este tipo de eventos académicos. Bueno, muchísimas gracias, el placer es mío. Gracias. Bueno, y seguimos con la programación. En la mañana de hoy les comentaba que vamos a tener, digamos, presentaciones, sustentaciones de estudiantes de diferentes, digamos, temáticas en la ingeniería mecánica y también vamos a tener la participación y una charla central por parte de la ingeniera Virginia Paredes y la ingeniera Margaret Dugarte. La ingeniera Virginia Paredes es profesora de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Mecánica y va a estar acompañándonos en conjunto con la ingeniera Margaret, nos va a estar comentando
todo el tema pues que ella tiene preparado para nosotros. Ingeniera Virginia, me complace muchísimo que haya aceptado la invitación, tenerla por acá para nosotros. Es un gusto y es un placer. Bienvenida. Muchísimas gracias, Natalia. Buenos días a todos. Como ya lo dijo Natalia, pues soy parte del grupo de profesores de la Universidad del Departamento de Ingeniería Mecánica y estoy acompañada hoy por la ingeniera Margaret, que nos acompaña desde el Departamento de Ingeniería Civil. Felicitaciones, María Elena, por tu presentación y me encanta ver cómo abrimos líneas de acción multidisciplinarias en ingeniería mecánica. En el caso de Natalia, en el caso de María Elena, pues estaba trabajando la parte de materiales combinada con la parte de salud y la parte de fármacos. Aquí nosotros vamos a estar trabajando en temas que son multidisciplinarios también y por eso estoy de la mano con la ingeniero Margaret. De hecho, ingeniera, yo quería decir precisamente eso, que esta intervención, esta charla de ustedes me complace tanto porque muestra y deja ver a toda la audiencia, a todas las personas que al interior de nuestros posgrados en ingeniería trabajamos de manera multidisciplinaria y que es necesario unir todos los esfuerzos de todas las áreas de la ingeniería para poder investigar, para poder tener excelentes resultados. Así que les doy la bienvenida a ambas. Ingeniera Margaret, también muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me complace mucho que estén acá y ahora sí, el escenario es solo de ustedes. Amén, amén. Sí, entonces lo primero es que nuestra investigación es interdisciplinaria. En nuestro caso estamos trabajando una ingeniera metalúrgica que hoy no se encuentra con nosotros, que es la ingeniera Ana Fonseca, la ingeniera Margaret Ugarte y mi persona en un tema que es inhibidores verdes como solución a la corrosión en infraestructura civil y en aplicaciones biomédicas. Al hablar de aplicaciones biomédicas, pues además de estar la parte de ingenierías, también tenemos acercamientos con el doctorado de Ciencias de la Salud, por lo menos en el aporte que nos pueden dar las materias que tenemos afines, ¿vale? Comenzamos un poco explicando sobre corrosión. Si quiere, el ingeniero Margaret nos apoya en esta parte. Listo, buenos días. Pues gracias, Natalia, y a todo el comité de posgrados por la invitación. Pues bueno, sí, es un tema de interés tanto en lo que es la parte de ingeniería mecánica como en la parte de infraestructura civil. Y pues la corrosión normalmente se define como ese deterioro del metal y sus propiedades debido a la reacción con el entorno. Normalmente es un fenómeno de tipo electroquímico. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de los metales en la naturaleza están presentes como minerales, en combinación con óxido, azufre, pero existe de forma natural como óxidos de hierro, a pesar de que esos metales son separados de sus compuestos naturales por unos procesos de fundición. ¿Qué sucede? Que ellos desean volver a ese estado más estable termodinámicamente, que es su estado natural, y que corresponde a su grado, a su estado de energía más bajo. Entonces, podríamos decir que los materiales metálicos son extraídos, pero ellos son inestables en ese entorno natural. Es decir, que con el tiempo y dadas las condiciones apropiadas, normalmente ya sabemos que dependiendo, digamos, el escenario, usualmente agua, los metales eventualmente van a regresar a ese estado natural. Y es ese proceso el que nos trae hoy a esta conversación digamos, de ese retorno, volver a estado natural, que es la manifestación principal de la corrosión, la cual normalmente consideramos inevitable, pero puede ser retardado, y es de aquí que existen en la actualidad metodologías para lo que es la prevención y control de la corrosión, como las que vamos a tratar en el día de hoy con lo que son los inhibidores. En esta gráfica que ustedes ven a mano derecha, se resume información valiosa que normalmente puede entregar lo que nosotros llamamos normalmente los diagramas de Purvey, que indican las tendencias de los metales a corroerse en distintos pH. Y existe para todos los metales, y todos los metales van a tener, digamos, esa tendencia. Pero aquí vemos marcadamente tres zonas: zonas de corrosión, zonas de pasivación y zonas de inmunidad. Por ejemplo, si me ubico en el punto A y quiero proteger al acero contra la corrosión, que está en ese medio neutro, pues normalmente lo que puedo hacer es forzarlo a penetrar en una zona de inmunidad B, lo que consigo aportando electrones al acero para que sea cátodo, y es lo que normalmente se conoce como el fundamento de la protección catódica. Por otro lado, puedo mantenerlo en la zona de pasivación C, con protección anódica, o puedo elevar el pH de la solución cuidando de no me salirse de esa zona de pasivación
Y este es el fundamento de la protección que, por ejemplo, en el caso del concreto, va a conferir al acero de refuerzo embedido, y que también es un tema que hablaré más adelante en detalle. Entonces, todo proceso de corrosión podemos decir que interviene en una serie de etapas que reflejan de manera simple, digamos, lo que está sucediendo, y que lo podemos ver en estos esquemas simples, que no es más que un metal que se sumerge en una solución acuosa, como vemos en la figura de la izquierda. Algunos átomos van a pasar a la solución como cationes, cediendo electrones. Esos electrones son consumidos, ¿verdad? Y esto ocurre en esa interfaz entre el metal y el electrolito. Como vemos en la figura de la derecha, esos iones metálicos dan lugares a óxidos o hidróxidos, y vemos más adelante cómo ellos se van depositando en la superficie del metal. ¿Cuál es la desventaja? Y por lo menos para el caso del acero embedido en el concreto, es que los productos de corrosión tienen un mayor volumen. Como vemos aquí en la gráfica de la izquierda en colores, pues a medida que se van formando, pues tienen un volumen que puede llegar a ser hasta 6 veces lo anterior que pasa en un concreto reforzado. El concreto no soporta esfuerzos de tensión, pues va a causar los agrietamientos, delaminaciones y esas patologías típicas que vemos en la infraestructura civil, que normalmente son una respuesta de esta corrosión. Vale, de los tipos de corrosión que tenemos, podemos tener distintos tipos de corrosión. Tenemos un ataque uniforme, una corrosión galvánica que se da entre 2 o más metales, de repente corrosión por grietas, picaduras, intragranular. Hay distintos tipos de corrosión. En estas afectan principalmente el medio en el cual se encuentra el material, ya sea la atmósfera, ya sea en el caso de los concretos que sean estructuras sumergidas, estructuras encerradas, que estén sometidos a gases calientes, a sales o a medios ácidos. Entonces, estos los vamos a ver frecuentemente en distintos sectores industriales. En el sector transporte, acá para nosotros es sumamente importante por el ambiente o la atmósfera que tenemos, que es una atmósfera que está muy cercana al mar. Entonces, también esto contrae implicaciones en los procesos de corrosión de nuestros materiales, en construcción, en la parte de petroquímica o hidrocarburos, en energía, y caemos hasta en ingeniería industrial e ingeniería biomédica. Acá de repente, no sé si Margarita ahorita nos completa un poco más la parte de civil, pero en el caso de biomédica, ¿de qué manera puede afectar la corrosión a las aplicaciones biomédicas? Particularmente yo trabajo con lo que son materiales para implantes ortopédicos. Los implantes ortopédicos en su mayor parte están fabricados por materiales metálicos. En sus inicios se trabajaba con materiales metálicos que tuvieran excelentes propiedades mecánicas, y se hacían materiales con muy alta resistencia a la corrosión, de tal manera que fueran implantes permanentes. Pero dentro del organismo, nosotros debemos estar sometidos siempre a una atmósfera que tiene carbono, que tiene oxígeno, que tiene hidrógeno, y que adicionalmente en procesos infecciosos pueden bajar el pH, podemos tener pH ácidos, y esto puede generar cierto tipo de procesos de corrosión en implantes permanentes. En el caso de la tendencia actual es cuando se utilizan elementos de fijación, es decir, cuando utilizamos plaquitas, tornillitos para fijar hueso por algún tipo de fractura. El tratamiento tradicional que se hace es se colocan las plaquitas o se colocan los tornillos, y pasado cierto tiempo, después que el paciente ya vivió su proceso de rehabilitación física postoperatorio, tiene que hacer la extracción del elemento de fijación. Esto implica una segunda operación quirúrgica, y esto implica el retiro de este material que vuelve a causar daños en el hueso. ¿Cuál es la tendencia actual para elementos de investigación? Hacer materiales degradables de tal manera de evitar esa segunda operación. Pero si bien definió a Margaret la corrosión como un proceso de deterioro o de degradación del material, en este caso lo que queremos es que se dé una corrosión controlada dentro del organismo, ¿vale? De tal manera de conseguir evitar una segunda operación, porque el material se va a ir degradando poco a poco dentro del organismo, que ya dije que tenía una atmósfera altamente corrosiva, mucho más cuando estamos trabajando, cuando hay procesos infecciosos, que podemos trabajar con pH de 3 o con pH de 4.
Margaret, no sé si complementas la parte para las estructuras de concreto. Sí, pues en el caso de estructuras de concreto reforzado, pues ahí el concreto es como el que actúa en doble barrera. Él protege al acero de refuerzo porque le da ese medio, ese entorno alcalino en el cual, si nos vamos al diagrama que les mostré ahorita, pues va a estar protegido, va a estar pasivo el acero y que de alguna u otra manera también es una barrera física a la entrada de todos estos agentes agresivos que dependen de ese medio agresivo que comenta la ingeniera Virginia, que nosotros normalmente en estructuras de concreto reforzado tenemos dos frentes, los cloruros, que ya sabemos que provienen de medios costeros, normalmente estructuras como puentes, muelles, puertos, que están en un medio marino y que normalmente esta agua entra en contacto con el concreto a lo largo de su vida útil, o también puede ser la carbonatación, que normalmente ocurre por gases, que en este caso el CO2 que entra a través de los poros del concreto. Y pues más adelante yo les tengo unas diapositivas para explicarle un poquito más en detalle. En cuanto al impacto de la corrosión, es importante ver la relevancia que tienen los estudios de corrosión, no solamente desde el punto de vista técnico o económico, sino de su impacto a nosotros como habitantes del planeta Tierra y el impacto ecológico, el impacto en salud. Entonces acá ponemos un primer ejemplo. En el 2000 hubo un gaseoducto, este gaseoducto del Paso. Ese gaseoducto tenía unas tuberías de 30 pulgadas de diámetro que por falta de mantenimiento tuvo una reducción significativa de su espesor y logró o causó una explosión. En esta explosión emitió gases permanentemente durante 55 minutos. Esto ocasionó muertes. En este caso se cuantificaron 12 muertes, que se incluyen niños, que se incluye gente externa al gaseoducto. Hubo destrucción de vehículos y lo más importante en este caso es ver la parte de salud, la parte de las vidas que se cobró y las partes del daño ambiental. Causó daños ambientales, los cuales pueden ser recuperados, no sé, pasando muchos años, a veces se calcula hasta 50, 100 años después. Para nadie es un secreto, de repente todos debemos recordar el caso de la planta nuclear de Fukushima. Cuando se hacen los análisis, se dice que la causa de esta explosión en la planta nuclear de Fukushima fue que hubo desperfectos por corrosión en los sellos. Y esto que ocasionó que más de 300 toneladas métricas de agua contaminada se filtraran al mar. Esto hace un daño en el mar, de tal manera que se prohíba la pesca, además de una inversión económica de más de 100.000 millones de dólares y que dicen que se podrá llevar a cabo pasado 40 años. Entonces tiene un impacto ambiental bastante alto. Además de las consecuencias ambientales que podrían ocasionar daños en salud, que pasarán los años y seguiremos viendo los efectos de la misma. Y finalmente le presento una mucho más reciente, que es una explosión en una refinería en Finlandia. En esta refinería era una refinería que tenía más de 150 años de funcionamiento y por una causa similar a la del gasoducto del Paso, se sabe que el desgaste en la tubería ocasionó que se perdiera más de la mitad del grosor, aparentemente en un codo. Esto permitió la liberación de un vapor inflamable y este vapor inflamable causó daños irremediables en la planta, una planta con 150 años de antigüedad, lo que ocasionó el cierre de la refinería por bancarrota y también muchos daños o muchos trabajadores quedaron heridos, además de sin trabajo en este tipo de casos. Entonces, es importante ver que es imprescindible tomar acciones con respecto al temas de corrosión y cómo podemos minimizar. Entonces, además de esto, pues está obviamente el impacto económico. Según datos tomados de la NEIS, pues tenemos que existen la mayor parte de los daños o los costos por corrosión los tienen las industrias de utilities, seguidos después por transporte y infraestructuras. En este caso se estima, este es un estudio que creo que es del 2016, que la corrosión le cuesta a la industria global 276 billones de dólares, lo cual equivale al 3,1% de la producción del Producto Interno Bruto mundial.
Entonces, muestran estudios de casos y dicen que aplicando mejores prácticas para prevenir la corrosión, nos podríamos disminuir hasta en un 35% estos costos, que corresponde a 875 millones de dólares. Además de esto, se hizo un estudio de caso en la industria automovilística y se logró ver cómo si se comparaban los datos o los costos de 1975 versus los costos de 1999, aplicando buenas prácticas o con una mejor implementación de prácticas para prevención de los procesos de corrosión, el resultado es que se disminuyó o se logró ahorrar un 52% de los costos anuales, ¿vale? Bueno, Vicky, y estas cifras pueden considerarse todavía conservadoras, dado que normalmente la mayoría de los casos incluyen solo los costos directos, que ya sabemos que son ocasionados de pronto por medidas preventivas, mantenimiento o sustitución de estas partes corroídas, pero una evaluación de pronto más global del problema debe incluir lo que son las pérdidas por producción, los costos de paradas de planta, entre otros que normalmente no, digamos, no hacen parte de esas cifras, que ya son bastante, digamos, grandes. De este estudio que presenta la ingeniera Virginia, rescaté unas cifras importantes relacionadas a lo que es la infraestructura. En este caso, la infraestructura es algo que normalmente está envejeciendo y es un problema que tiene actualmente nuestra sociedad, ¿cierto? Y por eso es que tenemos que tratar de mantener y extender la vida útil de esta infraestructura. Ellos dividieron ese estudio, como vemos ahí, en lo que son puentes de carreteras, tuberías de transmisión de gas y líquidos, vías fluviales, puertos, almacenamiento de materiales peligrosos, aeropuertos y ferrocarriles. Y miren que el costo directo en esta categoría se estimó entre 22.6 billones. Ya ahondando un poco más en lo que respecta a la infraestructura en concreto reforzado, se dieron cuenta en ese momento que 15% de infraestructura de los puentes en Estados Unidos estaba estructuralmente deficiente y eso estaba asociado a la corrosión del acero de refuerzo. Normalmente inventarios de infraestructura pues dan cuáles son esas cifras. Ellos tuvieron aproximadamente en el estudio 600.000 puentes y la mitad de ellos fueron construidos entre 1950 y 1994. Entonces, ¿en qué se enfocaban estos costos? Principalmente en lo que era puentes de carreteras, reemplazar puentes deficientes, mantenimiento de lo que son los tableros de los puentes, la parte de la subestructura y pintura de los puentes de acero. Vale. Entonces, podemos ver aquí en estas gráficas cómo esa corrosión del acero en el concreto es uno de los principales mecanismos ya de deterioro. Ahí vemos cómo en esas imágenes consecuencias negativas incluyen agrietamientos, desprendimientos, recubrimiento, pérdida del área de fricción del acero de refuerzo y en última instancia lo que nosotros llamamos reducción de la vida útil de la estructura. Pero entonces el conocimiento de estos principios básicos de corrosión que nos permiten entender y de todas maneras empezar a hablar de esas medidas preventivas y cuál es, digamos, al final el objetivo de esta charla. Siguiente. Entonces, se ha convertido este problema de durabilidad en un impacto significativo para lo que son las agencias del transporte, ¿verdad? Sobre todo por los altos costos. Y si tienes infraestructura, digamos, un alto inventario, pues una pequeña reparación en muchos de sus puentes, pues literalmente va a generar muchos costos. Aquí vemos datos específicos reportados por el Departamento de Florida de los Estados Unidos y vemos que existe una intención de extender esa vida útil de estructuras existentes, por lo tanto, implementar estas técnicas de prevención-control del acero de refuerzo dentro del concreto es deseable. Aquí entran entonces los inhibidores de corrosión, específicamente como un método eficiente, apropiado y sobre todo de bajo costo para poder mitigar este proceso de corrosión en el acero de refuerzo. Desde el punto de vista electroquímico, como vemos aquí en esta imagen, las armaduras de concreto se encuentran en un medio altamente alcalino, como les comenté, un pH alto, que normalmente garantizan esa pasividad del acero de refuerzo.
Esto normalmente se logra porque la solución de poros de un cemento hidratado contiene hidróxidos, sulfatos de calcio, potasio, sodio, y normalmente los iones sulfatos se precipitan, forman un compuesto sólido de hidratación, normalmente de tipo insoluble, y luego viene la formación de hidróxido de calcio que consume el calcio. Es decir, que después de varias semanas, pues ya yo tengo un entorno que tiene un alto pH que me va a promover esa pasividad, como vimos en el diagrama de Porbay al principio. Esta protección, además de esta protección electroquímica, sabemos que el concreto le confiere al acero esa barrera física, porque siempre van a querer entrar estos cloruros, el oxígeno, agua, ¿verdad? Y el CO2 del ambiente para afectar lo que nosotros sabemos que es el acero de refuerzo. Sin embargo, podemos decir que el concreto tiene una microestructura compleja y normalmente no va a ser esa barrera perfecta, es decir, que ellos al final van a hacer esa tarea de entrar por difusión a través de esa porosidad, y si existen imperfecciones como grietas, que normalmente no puedo decir que son típicas, pero sí son muy frecuentes en las estructuras de concreto reforzado, pues van a tener unos caminos directos para entrar. Entonces, en este caso tenemos cuáles son esos principios que ocurren. Normalmente la reacción anódica es la disolución del acero, en este caso la barra de acero de refuerzo. Tenemos el oxígeno presente que entra a través de los poros, o sea que tenemos la condición propicia para que sea una reacción catódica. Ahí tenemos ánodo-cátodo. Tenemos el electrolito, que es el concreto en este caso, y el transporte de esos electrones que se va a dar a lo largo del metal que está conectado, y nuestras estructuras de concreto reforzado son concebidas para que todo el acero esté conectado. Entonces, digamos que tenemos esos 4 elementos importantes que normalmente asociamos, y ahí entra entonces, ¿qué hace un método de prevención o control? Entra a controlar una de estas reacciones, ya sea la reacción anódica, la reacción catódica o el transporte, ¿verdad?, a través de ese electrolito, para que de pronto esos iones no alcancen a llegar al acero de refuerzo, o en el caso, por lo menos de los inhibidores, actuar al nivel de la interfase acero-refuerzo para proveer una mejora en esa película pasiva, que normalmente es la que nosotros queremos que no se rompa, porque es la que va a desencadenar todo este proceso activo de corrosión en el concreto. Listo, entonces ya para terminar, ¿qué es lo que sucede normalmente en las estructuras de concreto reforzado? Pues aquí vemos a mano izquierda lo que nosotros llamamos un modelo de vida de servicio de estructuras de concreto, y normalmente está definido por 2 etapas. La etapa de iniciación, que es una línea horizontal que vemos ahí, y luego la etapa de propagación. ¿Qué es lo que sucede? La etapa de propagación es muy corta, entonces la mayoría de los modelos para la durabilidad de las estructuras de concreto reforzado se concentran en la etapa de iniciación, porque es donde podemos hacer algo. Y efectivamente, muchas veces cuando vamos a intervenir las estructuras, ya la corrosión ha iniciado y ya no podemos, digamos, hacer nada para digamos, evitarla. Tenemos que llegar a controlar ese proceso de corrosión. Pero normalmente en presencia ya sea de cloruros, que en este caso, como vemos en la gráfica de la derecha, van a entrar por proceso de difusión, y ahí vemos cómo ellos entran y llegan hasta el acero de refuerzo, y vemos que inicialmente entran muy pocos en un tiempo 1 y luego en un tiempo 3 exceden una línea roja que vemos ahí, que es lo que nosotros le llamamos normalmente el umbral de cloruros, que es esa concentración de cloruros al nivel del acero de refuerzo que comienza a propiciar ese proceso de corrosión, y normalmente nosotros lo reportamos como un porcentaje de la masa de cemento que tiene el concreto. Entonces, hablando de esto, nos tenemos que concentrar en pensar qué podemos hacer en esta etapa de iniciación para poder extenderla. Entonces, hablando de los inhibidores, que es el tema central de esta charla, esos inhibidores pueden actuar de 2 maneras: extendiendo ese tiempo de iniciación, es decir, esa etapa inicial horizontal es mucho más larga, o reducir la rata de corrosión cuando ya la corrosión ha iniciado, que es cuando ya tenemos la etapa de propagación. A la final, esas 2 etapas es la que constituye la vida de servicio de la infraestructura en concreto, y normalmente la etapa de propagación en un ambiente muy agresivo puede ser
5 años, 10 años. Entonces, por eso todo el estudio y toda, digamos, la investigación se centra en qué medidas podemos implementar para poder extender esa etapa de iniciación. Y aquí tenemos la acción de los inhibidores. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente? Pues tenemos una estructura que tiene el acero embebido, normalmente altamente contaminado por cloruros, muy cercano a esa zona de mareas, de splash. Altos cloruros ingresan a través de la red de poros del concreto. Inicialmente, pues esa concentración no va a ser tan alta, pero eventualmente en el tiempo, la siguiente diapositiva, pues vamos a tener que esos cloruros pues ya han excedido ese umbral y vemos esa zona roja que yo marqué ahí, que es la formación ya de un átomo. Normalmente esa zona va a desencadenar esa imagen que nosotros vemos a la izquierda, que es que vamos a ver el acero de refuerzo, digamos, descubierto. Al descubierto, ya el concreto se cayó, porque ya hubo una delaminación, un proceso, digamos, de desprendimiento, y esto ya nos tiene que decir que pues tenemos que llegar a controlar el proceso de corrosión. Mientras que yo lo puedo hacer desde el momento en que estoy formulando las mezclas de concreto, y ahí es donde aparecen los inhibidores normalmente adicionados en la mezcla para poder hacer esa tarea de inhibición a lo largo de la vida útil de las estructuras. Entonces, otro de los problemas que vemos en el concreto reforzado, y ya para terminar asociado a infraestructura, es la carbonatación. ¿Qué es lo que sucede? El CO2 entra, reacciona con hidróxido de calcio, que es parte de los productos sólidos de hidratación, y forma carbonato de calcio. Esto nosotros lo podemos evidenciar muy fácilmente cuando nosotros utilizamos un indicador de pH, como vemos en esa gráfica, y nos va mostrando cómo ese agente agresivo va entrando. Lo que está todavía rosado es lo que aún está, digamos, alcalino, por decirlo así, y lo que está gris es la profundidad de carbonatación. Y esto nos sirve a nosotros para proyectar la vida de servicio de las estructuras, ya en este caso, por carbonatación. Entonces, esos son los dos principales problemas que enfrentamos en términos de infraestructura de concreto reforzado, y pues aquí tenemos este tema de los inhibidores que vamos a comenzar a implementar para poder atacar principalmente el frente de los cloruros, que es el más agresivo y el más preocupante, normalmente porque es el que en medios que normalmente son propicios va a generar un problema de durabilidad en el corto plazo. Ok, ahora para las aplicaciones biomédicas, vamos a ponernos un poquito en contexto. Vamos a hacer aplicaciones biomédicas, en este caso para materiales que van a sustituir parcialmente una parte ósea. Háblese aplicaciones ortopédicas o aplicaciones dentales. Cuando nosotros vamos a diseñar un material para aplicaciones ortopédicas, tenemos primero que entender qué ocurre dentro del hueso. ¿Qué es el hueso? El hueso es un tejido que está diseñado para soportar órganos blandos y para soportar las cargas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero este tejido está conformado por distintos tipos celulares. Estos tipos celulares son los osteoclastos, los osteoblastos y los osteocitos, que se encargan de hacer el proceso de remodelación ósea. ¿En qué consiste el proceso de remodelación ósea? Unas células grandes vienen y consumen cierta cantidad de hueso, como lo vemos en el GIF. Ese hueso, cuando se consumen, vienen ahora los osteoblastos y regeneran ese tejido óseo, pero quedan inmersos dentro del cuerpo esos puntitos que vemos ahí en amarillo, que son los osteocitos, que mandan señales mecanotransductoras para decir, aquí hay posibilidad de volver a hacer el proceso de regeneración, es decir, a que vuelvan los macrófagos o los osteoclastos a comerse el hueso y volver a regenerar. Desde el día que nacemos hasta el último día de nuestras vidas, este proceso es continuo. ¿Qué ocurre? Cuando somos niños estamos en proceso de crecimiento y se va regenerando, va aumentándose el tamaño y hay mayor producción de hueso que lo que se consume. Cuando llegamos a la edad adulta, se debería tener un equilibrio. Es decir, la cantidad de hueso que se consume debe ser igual a la cantidad de hueso que se regenera o se remodela. Ocurre ya que llegada a cierta edad, 40 años o algo así, podemos empezar a tener un desequilibrio en esa capacidad de hueso que se
consumen los macrófagos o los osteoclastos versus la cantidad de hueso que se regenera. Cuando hay un déficit, empezamos a tener problemas de osteoporosis o empezamos a tener problemas que nos pueden conllevar fácilmente a fracturas de hueso. Hay estadísticas que nos dicen que existe un alto porcentaje que cuando nosotros seamos personas adultas podemos ser más propensas a las fracturas. Por eso los huesos de las personas adultas pueden ser más frágiles que los huesos de los niños. Adicionalmente también, por accidentes de tránsito, hay un alto porcentaje o por accidentes de nuestra vida diaria de posibilidades de tener fracturas. Los tratamientos que se les dan a las fracturas pueden ser diversos, pero dentro de ellos unos pueden requerir la utilización de implantes. Podemos tener implantes permanentes, que son los implantes cuando el tamaño de la pérdida de hueso es considerable y van a estar ahí dentro de nuestro organismo para toda la vida. Una de las partes en las que nos hemos dedicado en el departamento, una de las líneas que tenemos es el desarrollo de nuevas aleaciones o de modificaciones de las superficies de estas aleaciones de los implantes para materiales que tienen una excelente resistencia a la corrosión porque van a quedar permanentemente dentro del cuerpo. Pero existe otra opción de implantes que son implantes temporales, como vemos acá, de repente son tornillitos, son plaquitas, que se colocan más que como implantes, como elementos de fijación. Ellos van a tener un periodo de vida útil corto, ellos necesitan simplemente fijar partecitas de huesos para que por el proceso de remodelación ósea, este proceso que es continuo, se regenere nuevo hueso y se puedan unir esas piezas. Entonces, ¿qué ocurría? Como les decía anteriormente, en este tipo de implantes, que es donde vamos a centrar el tema de los inhibidores, se tiene la tendencia actual es de hacer una segunda operación quirúrgica. Nosotros lo que queremos hacer es evitar esa segunda operación colocando materiales que se degraden muy lentamente y que puedan cumplir la aplicación a la cual estaban hechos, que era permitir la fijación. ¿Qué ocurre a nivel general con los implantes, tanto temporales como permanentes? Que si vemos las propiedades mecánicas del hueso, en cuanto a resistencia a la tensión, a la atracción, a la compresión, cizalladura, dureza, pues los metales que trabajamos siempre tienen propiedades más elevadas que las propias del hueso. Pero si me voy a un material cerámico o a un material polimérico, pues quizás unos de ellos son más duros o otros de ellos no soportan las cargas de la manera adecuada. Entonces la tendencia básica ha sido o combinarlos o utilizar mucho material metálico. Pero propiedades elevadas también pueden acarrearme daños como stress shielding o me pueden acarrear daños como que si yo tengo un material mucho más pesado, no sé, en un implante de pierna con un material súper pesado, pues me puede ocasionar daños en la marcha. Entonces la tendencia es tratar de buscar un material de reemplazo, dependiendo de la parte del cuerpo para la cual vaya a ser utilizada, y tengo que mirar dos cosas. Cuando utilizo ese material de reemplazo, tengo que buscar que sean materiales biocompatibles y tengo que tratar de hacer la biomimetización del material. ¿Qué quiere decir la biomimetización del material? Hacerlo lo más similar a las características óseas, tanto en la parte geométrica como en sus propiedades mecánicas, como en su composición química también. Y la biocompatibilidad la podemos centrar en materiales que sean activos, que me permitan, bioactivos, que me permitan o me favorezcan el proceso de regeneración de tejido, o simplemente materiales inertes, es decir, que yo los pueda colocar en el cuerpo y no me causen daños ni biológicos ni daños químicos. En este caso, cuando nosotros empezamos a seleccionar los materiales para elementos de fijación, entonces hacemos una búsqueda de todos los materiales metálicos que nosotros podríamos utilizar y que son biocompatibles. Con esa búsqueda llegamos a esta gráfica donde vemos que podemos tener aleaciones de titanio, cromo cobalto, que tienen muy buena resistencia a la corrosión, pero por ejemplo el cromo cobalto tiene un módulo de ion de 220 gigapascales. Si lo comparo con el hueso que puede quedar, el hueso tiene dos partes, la parte externa, que es la parte dura o hueso compacto, que puede tener un módulo de ion de 20 gigapascales hasta 30 gigapascales, y la parte blanda, que es la parte interna, que es esa parte porosa, que es el trabecular, que tiene un módulo de ion mucho más bajo. Si tú colocas un material con 220 gigapascales versus 20 gigapascales, pues la diferencia de cómo van a soportar las cargas es notoria. Sin embargo, en la actualidad, para implantes permanentes se utilizan mucho las aleaciones de titanio y las aleaciones de cromo cobalto.
Si las ubicamos aquí en el diagrama, aquí están las aleaciones de cromo cobalto, como les decía, son las que tienen mayor módulo de ion. Si vemos en este eje de las X, tengo el módulo de ion. Y si sigo viendo, tenemos las aleaciones de titanio, que muchas veces se utilizan más en boca porque tienen un módulo de ion más bajo, ¿vale? Sin embargo, el hueso yo lo tengo por acá. El hueso maneja valores de módulo de ion muy bajos y valores de densidad también bajitos. Entonces, ¿qué decíamos para el caso de los inhibidores de corrosión? El cromo cobalto, excelente para propiedades, para implantes permanentes, titanio, excelente para implantes permanentes, pero veamos casos como el hierro, magnesio, que tienen de repente menor densidad, son materiales más ligeros, o algunos polímeros que tengan también menor densidad, y vamos a ver cómo funcionan ellos ante la corrosión. Entonces, cuando yo simplemente me acerco a aquellos materiales que tengan menor módulo de ion y menor densidad para hacerlos más cercanos a mi hueso cortical, ¿qué me encuentro? Me encuentro que esos materiales que se utilizan para implantes permanentes desaparecen y me quedan aleaciones de magnesio, aleaciones de zinc y los CERMETs. ¿Qué son los CERMETs? Los CERMETs son una mezcla o un material híbrido que es una mezcla de material cerámico más material metálico, ¿vale? Si yo visualizo o comparo con quienes se encuentran más cerca del hueso, el hueso cortical, que es el hueso duro, está en este punto. Una de las que tengo más cerquitas es una aleación experimental que es de magnesio 5,5% zinc. Seguida a ellas tengo estas amarillitas que son materiales cerámicos con metálicos, lo que llamamos CERMET. Esa es una opción. Otra opción dentro de los materiales metálicos, pues las que están más cerca siguen siendo aleaciones de magnesio. Con base a esta información, pues nos hemos centrado en el trabajo de usar inhibidores de corrosión en este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque si bien el magnesio tiene la bondad de tener muy baja densidad, que se utiliza mucho para aleaciones ligeras, que es conveniente para el cuerpo humano también, adicionalmente el cuerpo humano recibe muy bien porque es un material que en ciertas concentraciones es provechoso para el cuerpo, no es tóxico, tiene la desventaja de que se corroe con mucha facilidad. Entonces, tanto así que para otras aplicaciones se utiliza el magnesio como material de sacrificio, es decir, cuando no quiero que se corroa una parte del material, utilizo el magnesio para que principalmente se corroa el magnesio. Entonces, tiene muchas ventajas en cuanto a la parte química por la biocompatibilidad química del magnesio, tiene ventajas en cuanto a que tiene bajo módulo y tiene baja densidad. Tiene ventajas si quiero que sea un material biodegradable, porque sé que se va a degradar, pero la desventaja que voy a tener es que usarlo solito no puedo, porque se me corroe demasiado rápido. Y como les decía, dentro del cuerpo humano es útil si se tiene dentro de ciertas concentraciones. Superada la concentración admitida por el cuerpo humano, ya puede pasar a ser tóxico. ¿Cuál es la idea de utilizar inhibidores de corrosión tanto en CERMET que contengan magnesio como en aleaciones de magnesio? Tratar de conseguir un equilibrio entre la tasa de degradación de mi aleación de magnesio y la tasa de regeneración ósea o de remodelación del hueso. Ya con la aleación hay varias tendencias. Unas tendencias es buscar distintos aliantes, como pueden ver acá. Aquí utilizan como aliantes el zinc, el calcio, el paladio, el aluminio. Las AZ son aluminio zinc. Una opción es utilizar distintos aliantes. Otra opción es hacer tratamientos térmicos. U otra opción, que es la que estamos nosotros tratando de indagar acá, es hacer o colocarle inhibidores de corrosión. Pero bien, si vamos a biomimetizarlo con inhibidores de corrosión, como van a ser partes del cuerpo, no pueden ser cualquier tipo de inhibidores. Tienen que ser inhibidores también que cumplan con la biocompatibilidad. Antes de entrar en el caso de cómo van a funcionar esos inhibidores y cuáles vamos a utilizar, pues voy a explicarles cómo sería el proceso para colocarle esos inhibidores a nuestra superficie. Ya el ingeniero Margaret les explicaba que en el caso de los concretos, los inhibidores se podían colocar en la mezcla del concreto. En el caso de los materiales con aplicaciones biomédicas o para implantes ortopédicos, ¿qué tenemos comúnmente? Cuando yo tengo un material, por el solo hecho de estar en contacto con el ambiente, él tiene cierta contaminación, yo lo que quiero o lo que busco es que a ese material yo le pueda colocar una capa
que sería una biomolécula, para biomimetizarlo, es decir, hacerlo lo más similar al hueso, para que cuando vengan las células no lo asuman como un cuerpo extraño, sino que sientan que forma parte del mismo. Entonces, estas son biomoléculas que normalmente lo que utilizamos son proteínas que me van a permitir un crecimiento celular. Ahora, el paso a paso de esto, ¿cómo sería? Si yo hago un zoom a esta partecita donde yo voy a colocar la biomolécula que tengo. Yo inicialmente tengo un material, cualquier metal que tú tengas, por más que lo limpies, lo colocas simplemente en contacto con el ambiente, como explicaba la ingeniero la ingeniero Margaret, pues en el ambiente tengo cloruros, tengo carbonos, tengo qué cantidad de elementos que me los pueden contaminar. Lo primero que hacemos a nivel biomédico es hacer un proceso de activación y de limpieza de la superficie. Con esa activación y limpieza, lo que logro colocar sobre la superficie son grupos reactivos. En este caso, ejemplifico con grupos OH, que son grupos que tienen facilidad para reaccionar con cualquier compuesto químico que yo coloque sobre esa superficie reactiva y permita enlaces. En este caso, podemos colocar cualquier material reactivo sobre la superficie y me va a permitir entonces, esto que coloco aquí con estrellitas, son colocar las biomoléculas. Esas biomoléculas, como les decía anteriormente, me permiten el crecimiento celular. ¿Qué son esas biomoléculas o cuáles son las biomoléculas que a lo largo de los estudios de investigación se han utilizado? Se han utilizado en la mayoría de los casos proteínas sintéticas. Las proteínas sintéticas, aquí vemos que podemos tener adenina, lisina, arginina, distintos aminoácidos, ¿vale? Las proteínas están conformadas por una secuencia de aminoácidos, ¿vale? Más adelante explico qué son los aminoácidos. Además de las proteínas sintéticas, podemos utilizar también proteínas naturales. Una de las más utilizadas es el colágeno y el quitosano, ¿vale? ¿Por qué colocan proteínas? Porque, como les decía, es una manera de biomimetizar el material y hacer que las células lo sientan como parte de él mismo y no lo sientan como un cuerpo extraño. Cuando lo sienten como un cuerpo extraño, ¿qué van a pasar? Vienen todas a atacar, van a encapsular mi material y hacen una cápsula que es como cuando te cortas y tienes una cortadura pequeñita y se te forma como un callito. Eso se llama tejido fibroso. Si ese callito es muy grueso, encapsulan el implante y puede hacer que se aísle y deje de cumplir su función. Entonces, para evitar eso, colocamos la biomolécula y las células no lo ven como un elemento extraño, sino como parte del mismo, a lo que llamamos proceso de biomimetización. Ahora bien, todo esto cómo engloba en la parte de inhibidores de corrosión. Una proteína, como le decía, era la unión de muchos aminoácidos, ¿vale? La estructura principal de un aminoácido está conformada por la imagen que tenemos aquí en pantalla, donde en un extremo tengo un grupo amino, en otro extremo tengo carboxilos, tengo grupos OH, y en otro extremo tengo aquí la cadena lateral, que va a ser distinta para cada aminoácido, y es lo que le confiere distintas propiedades químicas y biológicas en el caso de las proteínas. ¿Qué ocurre? Nosotros estuvimos investigando sobre qué proteínas naturales podíamos usar para aplicaciones biomédicas y con base a un proyecto que se pasó conjuntamente con la ingeniero Lilia Arrieta, en el 2017 definimos que ella estaba en una convocatoria de Colciencia para región Atlántico. Teníamos que utilizar biomateriales naturales de la región Atlántico. Una opción podrían ser las microalgas. Entonces, cuando empezamos con ella me aportó para ayudarme a hacer el estudio del arte de esta gráfica que tenemos acá, logramos ver que la composición química de la biomasa de las microalgas tiene un alto componente de proteínas. Esta franja amarilla es proteína. Entonces, para mis aplicaciones biomédicas, aquello va muy bien, pero ¿de qué me sirve a mí colocar una proteína si yo tengo un proceso de corrosión previo por el magnesio? ¿Qué ocurre? ¿Por qué podemos colocar la proteína y atacar los dos frentes, la regeneración ósea y la inhibición de la corrosión? Porque existen estudios que nos dicen que una de las principales clases de fitoquímicos responsables del efecto de la inhibición de la corrosión, me dan varios ejemplos y entre ellos tengo los hidroxilos, que los tenemos acá, los grupos aminos, que los tenemos acá, el ácido carboxílico, que lo tenemos acá, o precisamente también me dice que tenemos los aminoácidos. Entonces, con esto yo puedo atacar dos frentes, yo puedo promover
la regeneración de tejido óseo sobre cualquier superficie, sea con buena resistencia a la corrosión o no, y en el caso de superficies de magnesio, pues yo puedo con ello utilizarlo como un inhibidor de la corrosión para disminuir la velocidad de corrosión de mis aleaciones de magnesio, ¿vale? Siendo así, pues vamos a ver el caso de las microalgas que se ha estudiado al respecto. Para 2017 hacíamos esta búsqueda en Web of Science y creo que nos aparecía, para 2018, creo que nos aparecían 2 o 3 estudios. Ya la fecha de hace 2 días, 2021, nos aparecen 5 estudios donde utilizan las microalgas como inhibidores de corrosión. ¿Qué es lo interesante aquí? Ninguna de ellas está en aplicaciones biomédicas y aun cuando hay en acero, ninguna de ellas está particularmente para concretos. Los estudios son un estudio se hizo en el 2021, un estudio se hizo en el 2020 y 3 de los estudios que se presentan acá se hicieron en el 2018. ¿Qué nos da esto tanto a la ingeniero Margaret, ingeniero Ana Fonseca y a mi persona? Una idea de que, mira, hay un campo muy amplio por descubrir, por investigar, por profundizar en el uso de inhibidores de corrosión y en el caso de microalgas, pues hay un campo abierto también. Entonces, empezamos a ver cuáles son las estrategias para minimizar la corrosión. Las estrategias pueden ser desde el momento del diseño del material, como les comentaba, como hicimos nosotros, desde el momento de la selección del material, pueden ser a través de procesos electroquímicos, recubrimientos o en el tema que nos vamos a centrar nosotros, que son los inhibidores de corrosión. En cuanto a los inhibidores de corrosión, a nivel general, los inhibidores de corrosión se dicen que dentro de esas estrategias que yo les presentaba, son las más fáciles de aplicar y las más rentables. ¿Qué es un inhibidor de corrosión? Simplemente es una sustancia química que además de permitirme disminuir la velocidad de disolución de los metales, o es decir, la velocidad de corrosión, también la puedo utilizar en concentraciones muy pequeñas. Entonces es mínimamente menos o es menos agresiva con el ambiente. Sin embargo, dentro de los inhibidores de corrosión tenemos inhibidores orgánicos e inhibidores inorgánicos. Dentro de los inorgánicos, los que más se utilizan son los cromatos y sus derivados. ¿Por qué? La razón por la que se utilizan es porque tienen una alta fuerza o son muy potentes en la acción de inhibición. Sin embargo, tienen un impacto negativo tanto en la vida humana como en el medio ambiente, ¿vale? Dentro de esos inhibidores inorgánicos podemos tener, como ya lo explicó anteriormente el ingeniero Margaret, catódicos y anódicos. También tenemos compuestos orgánicos, que la mayoría de ellas son heterocíclicos, contienen anillos aromáticos, sustituyentes polares, tienen buena efectividad, tienen bajo costo y quizás son más fáciles de purificar y sintetizar. Los compuestos orgánicos después, cuando los vamos a trabajar dentro de nuestras superficies, ya sea mi material con un material orgánico, mi metal con algún material óxido o con las distintas combinaciones que podamos tener, ¿qué vamos a evaluar nosotros dentro de los componentes orgánicos? Los procesos de adhesión a la superficie y vamos a ver si se hace una quimisorción, que sería una adhesión química, una fisisorción, que sería una absorción física, o si puede hacerse la mezcla de ambas. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es en cuanto a inhibidores de corrosión en general. Los inhibidores de corrosión que tradicionalmente se han usado son de naturaleza tóxica, es decir, normalmente se derivan de sustancias que son tóxicas o que cuando se hace su síntesis, esta síntesis está conectada con procesos de liberación de productos químicos que van a tener efectos sobre el ambiente, sobre el suelo, sobre las aguas y sobre la vida humana. También la síntesis de los productos secundarios tienen los mismos efectos. Entonces, ¿qué ocurre? Atacamos un problema de la corrosión que es bien importante atacarlo, pero generamos otros problemas secundarios, que son problemas ambientales y problemas en salud. Entonces, la tendencia es utilizar sistemas modernos de protección contra la corrosión, por su sigla sería MCPS. En esto se han enfocado mucho en que estos sistemas modernos de protección sean una alternativa respetuosa con el ambiente, es decir, que genere el mínimo riesgo para la salud y la mayor eficiencia razonable para el medio ambiente, ¿vale? Dentro de estas alternativas volvemos a tener un sinfín de alternativas. Por ejemplo, uso de nanomateriales compuestos, el caso nuestro, uso de materiales naturales, uso de aminoácidos, carbohidratos, gomas arábicas, entre otros.
siempre y cuando sean alternativas respetuosas con el medio ambiente. Nos ponemos a investigar a qué se refieren con alternativas respetuosas al medio ambiente. Entonces existen dos órganos legislativos que son el Registro, Evaluación y Autorización de la Restricción de Sustancias Químicas y la Comisión de París, que establecieron cuáles eran los requisitos que tenían que tener los inhibidores de corrosión. La primera es que no debe ser bioacumulativo. La segunda es que el 60% de ellos debe tener la posibilidad de degradarse en los primeros 28 días. Y después debe tener un nivel de toxicidad marina nulo o muy bajo, de tal manera de proteger el ambiente, proteger la vida humana también. Entonces, con base a esto, o la vida en general, con base a esto, pues nosotros vamos a trabajar con materiales naturales que puedan servir como inhibidores verdes. Los estudios mayoritariamente se han centrado en extractos de plantas. ¿Qué partes de las plantas? Diversas partes, desde las cortezas, el fruto, las hojas, las semillas, las raíces, la planta entera, diversas partes, ¿vale? Normalmente hacemos que los medios de disolución sean medios acuosos o medios orgánicos. En este caso, ¿qué se hace? Se extrae la biomasa o la parte de la planta, se le hace un proceso, se recolecta, se lava, se seca, se tritura, se compacta o se vuelve en un material que yo luego pueda disolver en un medio acuoso o en un medio orgánico, y en esa disolución, normalmente a temperaturas y con cierta agitación, yo logro hacer la extracción de ese disolvente específico que yo quiero utilizar como material para inhibición de corrosión. Esos disolventes, ya sea acuoso o orgánico, los acumulo y después, en el caso de hidrocarburos, pues se colocan ciertas concentraciones en un solvente y se hace el proceso de adhesión en tuberías de hidrocarburos. O en el caso de concretos, pues lo colocamos en las mezclas del concreto reforzado, y en el caso de los biomateriales, hacemos un proceso de adhesión sobre la superficie del biomaterial. No sé si nos acompaña la ingeniero Margaret y nos va trabajando un poquito con el mecanismo de acción de los inhibidores para no ser yo solita. No, sí, Virginia, de verdad que esto es todo un tema muy amplio, y ahorita que hablaba me vino a la mente que pues también como estos métodos de sacrificio también se han utilizado mucho en la infraestructura en concreto reforzado, y pues también utilizamos ánodos de magnesio. Miren que nada más el acero galvanizado, que también se utiliza como acero de refuerzo, es pues uno de esos principios, digamos, de protección, de alguna manera de sacrificio, empleado o, digamos, aplicado a la industria de la construcción. Y cuando estuve haciendo el doctorado, tuve la oportunidad de participar con la evaluación de unos ánodos de zinc que se embebían en las estructuras de concreto reforzado, y fue, digamos, objeto de estudio por el Departamento de Transporte de Florida, porque ellos comenzaron a ver que eran muy utilizados, pero digamos que no sabían los principios de operación o cuáles eran esos parámetros para hacer un diseño de un sistema de protección catódica con esos ánodos. Y pues bueno, en este caso de los inhibidores, pues la mayoría de las experiencias sabemos que vienen de la industria de los hidrocarburos, petroquímicas, y los han usado por muchas décadas, además, como modificadores de agua en lo que es sistemas de alimentación de calderas o circuitos de refrigeración cerrados, torres de enfriamiento, hasta en sistemas de pinturas, pues también hemos visto mucho este tema de los inhibidores. Y como decía la ingeniera Virginia, es una sustancia que se utiliza en pequeñas cantidades y que actúa sobre ese metal o en el medio agresivo, y reduce de alguna u otra manera esa velocidad de corrosión a través de varios mecanismos, que si empezamos con el azul y vamos en el sentido de las manecillas de reloj, pueden actuar en la reacción anódica o catódica en la superficie del metal, debido a la absorción de esas moléculas inhibidoras en la superficie metálica, que se forma, digamos, esa película protectora que aísla ese metal del entorno agresivo. Por lo tanto, va a ser un factor que va a controlar ese proceso de corrosión. Ya vemos la formación de pronto de esa capa en la superficie, bloqueando la superficie, evitando la difusión de reactivos hacia la superficie del metal, también como pasivadores
que favorecen esa reacción de pasividad, aumentan esa resistencia eléctrica en la superficie del metal, y hay unos que son aplicados en la superficie, como decía Virginia, y por lo menos en el concreto, en la parte externa, mucho antes de que empiece el proceso de iniciación de la corrosión, y tiene esa aplicación de que pueden ser aplicados in situ. Entonces, esos inhibidores pueden o causar un gran desplazamiento del potencial de corrosión metiéndolo en esa zona de pasivación, que normalmente se logra con la formación de esa película, superficie del metal, o normalmente precipitando, ¿verdad?, sobre esas áreas catódicas, limitando esa difusión de especies reductoras en la superficie, que normalmente nosotros sabemos que lo propicia una reacción catódica. Pero que usualmente son los inhibidores mixtos los que terminan haciendo pues la tarea, y muchas veces son requeridos, sobre todo en la industria del concreto, para poder tener esos dos frentes de acción, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede normalmente con los extractos de plantas? La siguiente. Los extractos de plantas, que normalmente son fuentes ricas en compuestos orgánicos naturales, que, como decía la ingeniera Virginia, incluye alcaloides heterocíclicos, policíclicos, compuestos, celulota, entre otros, que ayudan a la formación de esa película sobre el metal, previniendo pues la corrosión. Y vemos aquí también un aspecto medioambiental importante, porque normalmente sabemos que los inhibidores han sido utilizados en muchos campos, pero poco uso se ha dado de pronto en estos dos campos de aplicación que hemos mencionado nosotros, y sobre todo por lo menos el extracto de algas, que se ha utilizado también en el campo médico, pero como inhibidores de la corrosión en la literatura hay pocos datos reportados. Entonces, esos extractos del material vegetal normalmente contienen unos principios activos, átomos polares o heteroátomos como azufre, nitrógeno, oxígeno, fósforo y anillos aromáticos que normalmente se absorben en ese metal. Normalmente hay una interacción donante-receptor, en este caso actúa con esos anillos aromáticos del inhibidor y la superficie metálica del acero. Entonces aquí vemos en esta gráfica un diagrama simple, que es un diagrama de Evans, que nos muestra cómo es el efecto del inhibidor en reducir esa densidad de corriente de corrosión, y que normalmente es uno de los parámetros electroquímicos que medimos para poder cuantificar, esa efectividad del inhibidor que se está siendo utilizado en las distintas aplicaciones. Pero ¿cómo es esto en la parte de la industria del concreto reforzado? O digamos en la parte de infraestructura en concreto, sabemos que el uso de los inhibidores ha incrementado, pues no solamente como una prevención mezclado, digamos, en el concreto fresco, en la mezcla de concreto con los otros materiales, sino que nosotros también tenemos la parte de la rehabilitación de estructuras de concreto, y usualmente pueden ser también utilizados, digamos, en esas reparaciones o en esos parches de reparación que nosotros llamamos. Y viene un uso fundamental porque en estructuras marinas, normalmente en medios muy agresivos marinos, donde hay alta contaminación por cloruros, ya la literatura ha mostrado que las reparaciones localizadas no son eficientes. Es decir, ellas no hacen el trabajo. Eventualmente en el tiempo, dado que es un proceso electroquímico, los cloruros de alguna u otra manera van a migrar a zonas de menores concentración, que es esa zona del parche, y pues se va a generar un escenario de corrosión muy cercano al parche de reparación. Entonces, estos inhibidores se han venido empleando también para la parte, digamos, de reparaciones, para poder controlar ese proceso en esas zonas, digamos, reparadas, y evitar que el fenómeno de corrosión siga, digamos, generándose. Entonces, ahí vemos cómo se dividen todos estos inhibidores de corrosión en el concreto: compuestos inorgánicos, orgánicos, híbridos. Pero miren que los inhibidores de corrosión tradicionalmente utilizados en el concreto hasta ahora son tóxicos y tienen un efecto de pronto inhibidor escaso, de pronto no se tiene muchas veces
el conocimiento del mecanismo específico de acción. Por lo tanto, nuevos tipos de inhibidores que también sean amigables con el medio ambiente comienza a ser, digamos, un tema necesario de investigación, sobre todo porque han mostrado una eficiencia en la inhibición y sobre todo en superficies de acero. Entonces, en este caso, cuando se utilizan en la superficie del concreto, usualmente deberían ser empleados en la etapa de la iniciación, es decir, antes que ocurra esa despasivación del acero de refuerzo. Y un aspecto importante, y es que debe haber la concentración suficiente del inhibidor al nivel del acero. En el caso de que la corrosión ha iniciado, el único método sería disminuir esa rata de corrosión. Entonces, normalmente, y es deseable utilizarlos desde el momento que se hace la mezcla, porque de alguna u otra manera va a ser su efecto mucho más, digamos, controlado. Ya cuando aparece la corrosión, pues no sabemos si la concentración al nivel del acero de refuerzo va a ser suficiente para disminuir esa rata de corrosión. Pero digamos que un aditivo que muy comúnmente se ha empleado es el nitrito de calcio. Él actúa como pasivador y normalmente concentraciones cercanas a 30 litros por metro cúbico se han recomendado y son capaces de actuar en esas estructuras de concreto reforzado. Entonces, vamos a mirar cómo es todo este tema, evidentemente, del uso de los inhibidores verdes, porque presentan una solución muy alentadora y sobre todo en términos de sostenibilidad, que es algo que nos ha interesado bastante. Nosotros hicimos un estudio bibliométrico en los últimos 20 años y vimos cómo fue esa evolución en la investigación en temas relacionados con inhibidores de corrosión. Y ustedes pueden ver ahí en la gráfica a la derecha, en rojo, ingeniería civil, aunque sabemos que el mayor margen de publicaciones es muy asociado a lo que son materiales, ¿verdad? Y digamos que vemos cómo ese uso de los inhibidores han ido, digamos, adentrando en este campo de la construcción civil y sobre todo lo que es el manejo de la infraestructura en concreto reforzado. En esta diapositiva vemos ya los inhibidores verdes y pues nuevamente aparece un margen muy pequeño de investigaciones en ingeniería civil y siguen siendo de digamos, muy estudiadas la parte de materiales, como vemos las publicaciones en el orden de 400 publicaciones para un total de 1.700, donde ingeniería civil son muy pocas, ¿cierto? Entonces esto nos llevó de pronto a pensar en este tema de los inhibidores verdes para lo que es la mitigación y control de la corrosión, y vemos que la mayoría de las publicaciones se dan en este tema de la construcción, el concreto reforzado, más que de pronto la parte ambiental, que de pronto no ha sido, digamos, estudiado tanto, pero vemos una presencia y una oportunidad, sobre todo de investigación, para estudiantes como ustedes que están deseando ingresar a sus programas de maestría y doctorado, que pueden entrar a formar parte de estos temas de investigación, este grupo de investigación que ya está acá en la Universidad del Norte. En temas de inhibidores de corrosión, pues aquí vemos como en la gráfica del centro, como cuáles son todos esos temas relacionados con ingeniería civil que van dentro del estudio en las últimas, digamos, en los últimos años, y vemos que ahí en los colores como amarillo comienzan a aparecer estos inhibidores verdes, ¿verdad? En concretos carbonatados arriba, en la parte de cloruros, y vemos cómo se va adentrando ese tema ya en todo esto de la infraestructura civil, y de pronto cómo aparecen como solución principalmente a la parte de los cloruros, como mitigación de la corrosión, y con el uso de pronto de otros materiales en el concreto como el fly ash, ¿verdad? Que ya son cementantes suplementarios que de pronto llegan a ayudar en esa barrera física y que ya el inhibidor hará su trabajo al nivel del acero de refuerzo para controlar el proceso de corrosión. Entonces esto es un poquito como ese análisis bibliométrico que de pronto hicimos y que para ustedes debe ser como
ese amplio campo que todavía está por explorar, y sobre todo que estamos aquí, la ingeniera Virginia, la ingeniera Ana y mi persona, pues dispuestos a colaborarles y sobre todo guiarlos en este proceso que muchos de ustedes van a empezar ahora el próximo semestre. Vale, vamos rapiditos por cuestión de tiempo. Ese mismo análisis bibliométrico que se hizo con ingeniería civil se hizo en la parte de biomedicina o de biomateriales, y se encuentra que solamente existen 5 trabajos que se han trabajado con inhibidores de corrosión verde, no con microalgas, empezándose uno en el 2012, uno en el 2016, uno en el 2017 y 2 en el 2020, ¿vale? Con base a esto, los lugares donde más se ha trabajado son muy lejanos a nosotros, que es República de China, el que mayoritariamente trabaja. Les indico que lo que aparece en amarillo es lo que se está trabajando 2019-2020, y cuando hacemos un zoom de este análisis vemos que sí tenemos inhibidores de corrosión verdes. Normalmente va para la protección, se utiliza el quitosano, se utilizan materiales que tienen carboxilos, se ve la corrosión desde otro punto de vista también, la microbiana, la bacteriana, y dentro de las superficies que se están analizando, pues aquí tenemos nuestra aleación de magnesio, tenemos aleaciones de magnesio con calcio, entonces vamos más o menos en esa línea. Y siendo así, nuestro grupo de investigación, en el caso de lo que hemos conformado, tanto civil como mecánica, tenemos ya ciertos trabajos con determinados resultados en esta área. Uno de ellos es cuando se desarrolló la primera aleación de magnesio por parte de nosotros, que conseguimos, teníamos una rata de corrosión muy alta, y en su momento estábamos haciendo un tratamiento térmico para tratar de minimizar esa rata de corrosión. Sin embargo, aunque el resultado fue positivo, todavía necesitábamos hacer una velocidad de regeneración más lenta. Ahí caemos en cuenta, por tratamientos térmicos no es, vamos a hacerlo por inhibidores de corrosión. Empezamos a hacer nuestros primeros trabajos, empezamos con un inhibidor de corrosión verde, que era el jengibre. En este caso tenemos algunos resultados que nos comentan que sí, que el inhibidor retarda el efecto de corrosión, como se puede ver acá, donde vemos que la velocidad de corrosión disminuye mientras vamos aumentando la concentración del inhibidor de corrosión. Al igual podemos ver acá que el inhibidor con mayor concentración pues protege o pasiva la capa que estamos analizando. En este caso era un acero galvanizado. Ahora bien, actualmente tenemos una estudiante de maestría que es Lili, que está trabajando con biofuncionalización de una aleación de magnesio a través de microalgas. Como les mostraba, teníamos esta caracterización de las proteínas, de las microalgas, que la hizo la ingeniero Lili, y adicionalmente en este caso entonces tenemos que ver cuáles de ellas tenemos en la región atlántico. Una de ellas podían ser las opciones de la clorela. Vamos a analizar estas 3 opciones de clorela y podemos ver que como aplicaciones biomédicas nos va muy bien, porque aquí tenemos actividades antimicrobianas, antiinflamatorias, analgésicas, antivirales, y ella cumple con la gran mayoría de actividades desde el punto de vista biomédico. Entonces me sirve tanto para inhibidor de corrosión como para la parte bio. Con base a esto y siguiendo la misma línea, tenemos otro trabajo que es de la ingeniera Lisset, ingeniera industrial, que va a trabajar con una aleación metálica biodegradable también. En su caso ya no solamente va a colocar proteínas, sino también va a colocar algún cemento, que sería un fosfato de calcio, y va a caracterizar electroquímicamente el proceso de quimioabsorción y fisisorción de las biomoléculas que está colocando. Y finalmente tenemos un estudiante de ingeniería civil que también está en trabajo de maestría, que es Kevin Acuña, que va a evaluar el uso de las microalgas como inhibidor de corrosión en acero de refuerzo. Y como líneas de acción, pues seguimos pendientes en aplicaciones biomédicas. Tenemos líneas de acción para utilizar distintos inhibidores de corrosión para fabricación de aleaciones y biofuncionalización, al igual que en la industria de hidrocarburos y en concretos reforzados. Creo que estamos en tiempo, ¿cierto, Natalia? Sí, ya estábamos ahí. En 3 minutos por encima. Entonces, nuestro llamado es, hay un campo de acción súper amplio. Somos un departamento que trabaja con otros departamentos. Tenemos la experiencia hasta de trabajar, la ingeniera Lili ha tenido la experiencia hasta de trabajar con ciencias de la salud, y nos nutrimos entre todos. Campo de acción aquí hay mucho. Lo que necesitamos es que se animen y nos vengan a acompañar. Así es, muchísimas gracias a la ingeniera Virginia Paredes y a la ingeniera Margaret por tan valiosa información. Gracias, profesoras, por haber aceptado la invitación, y la verdad esperamos
poderlas tener en este tipo de eventos académicos próximamente. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Natalia, Sí, por invitarme. chao, chao. Chao. Siguiendo la programación, mi último invitado, estudiante del doctorado en Ingeniería Mecánica, el último invitado de esta jornada de la mañana, porque como les dije, seguiremos en la tarde transmitiendo desde las 3 p.m. Mi último invitado de esta jornada es Bernardo Luján. Él es estudiante actual del doctorado en Ingeniería Mecánica, se encuentra en tercer semestre y en estos momentos se encuentra desarrollando una tesis de investigación con el ingeniero Mauricio Carmona, que en este caso también es el coordinador académico de la maestría y el doctorado en Ingeniería Mecánica. Me permito leer la tesis de Bernardo para darle paso. Estudio de la viabilidad técnica y económica del uso de la tecnología de acumulación de energía térmica con material de cambio de fase aplicada a la reducción de carga térmica en edificaciones. Bernardo, bienvenido en la mañana de hoy. Qué grato tenerte aquí y bueno, tienes ya todo el espacio para que nos puedas contar sobre esa investigación que ha venido desarrollando con el ingeniero Mauricio Carmona. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, perfecto. Perfecto, ok. Entonces, bueno, muchas gracias por esta investigación, por esta invitación. Hoy quiero contarles, pues, de qué va mi investigación como trabajo de tesis en el programa de doctorado. Y me gustaría saber si ya están viendo mi pantalla. Ahí les estoy compartiendo la presentación. Por favor, me confirman si están viendo ya mi presentación. Sí, perfecto. Ok. Bueno, entonces, normalmente, pues, yo esta presentación la hago en el doble del tiempo, pues, que tengo disponible hoy. De antemano, pues, les pido disculpas si voy un poquito rápido, pero la idea es hacer, digamos, esta presentación algo muy dinámico, muy chévere, para que ustedes, pues, entiendan de qué va mi proyecto, ¿vale? Entonces, arranquemos de una vez. Vamos a entrar en materia enseguida. Normalmente, cuando nosotros hacemos este tipo de presentaciones, acá en la universidad existe un formato donde nosotros presentamos esto que estoy mostrando aquí en el contenido, ¿cierto? El marco teórico, el estado del arte, el planteamiento del problema y todo este tipo de temas que son necesarios para la presentación formal de nuestro trabajo de investigación. En este caso, pues yo quise hacer algo diferente, pues aquí no hay jurados, no hay, digamos, evaluadores. Entonces quise hacer algo diferente, algo más que llegara más y vamos a ver estos mismos conceptos pero desde otra óptica, ¿sí? Entonces vamos a arrancar enseguida, entremos en materia. Lo que yo considero más importante y lo que debe ser más importante para todos en un proceso de investigación es nuestra motivación, ¿cierto? La motivación puede tener diferentes aspectos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico, pero también tiene un gran componente humano, ¿cierto? Entonces, en la medida en que nuestro trabajo investigativo, aunado al esfuerzo de muchas personas a nivel mundial, vayamos encaminados en aportar ese granito de arena, ¿cierto? Para que en un futuro, ojalá cercano, veamos consolidadas tecnologías, ¿cierto? Que puedan ayudar de alguna forma a nuestra región y en general a la humanidad. Entonces, esa es la gran motivación de estar trabajando en un proyecto de investigación. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en la dirección adecuada? Bueno, aquí en este cuadro, en la parte izquierda, vemos los focos estratégicos que ha creado el gobierno nacional a través del Ministerio de Ciencias y que son, digamos, aquí estamos viendo la región Caribe, son, digamos, los focos estratégicos que están por cada departamento atendiendo a la necesidad de cada uno de estos departamentos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vemos por ejemplo, el departamento de Magdalena, vemos que tiene un foco en la parte del turismo, pero si miramos Córdoba, sabemos que Córdoba es un departamento pues más agroindustrial, aunque sí tiene zonas turísticas, pero obviamente el turismo no es lo que impacta en digamos, en este departamento, ¿cierto? Entonces, aquí, a través de estos focos estratégicos, nosotros podemos alinear nuestras investigaciones a que sean, digamos,
objetos o objetivos que en realidad impacten o que estén alineados a estos focos estratégicos que ha diseñado el gobierno nacional, ¿cierto? Entonces, nuestro foco estratégico está dentro del campo de las energías, específicamente el campo minero energético y las energías renovables. Pero como van a ver más adelante, también tocamos el medio ambiente y el cambio climático, ¿cierto? Que son dos factores que están afectando muchísimo a nuestra sociedad, ¿correcto? Entonces, antes, digamos, de entrar en materia, es necesario conocer estos dos conceptos, ¿sí? Vamos a mirar qué es el estrés térmico y vamos a mirar qué es el confort térmico. Entonces, nuestro cuerpo, que es, digamos, una máquina perfecta, tienes dentro de sus muchos sistemas de defensa, tiene un sistema con control térmico, ¿cierto? Un sistema de adecuación térmica cuando nosotros, digamos, estamos sometidos a un clima, digamos, que no es muy, o que está por encima de nuestro, o que por ejemplo, una temperatura muy alta, una temperatura muy baja, nuestros organismos activan dentro de nuestro cuerpo unos sistemas de adecuación térmica, ¿sí? Entonces, si por ejemplo estamos sometidos a alta temperatura, uno de esos mecanismos es la sudoración, ¿cierto? Entonces, la sudoración hace parte de ese mecanismo, ¿sí? Pero también genera una sensación de malestar. Entonces, el estrés térmico es esa sensación de malestar que nosotros sentimos cuando nuestro cuerpo tiene que activar los mecanismos, digamos, de defensa contra altas o bajas temperaturas. Correcto. De esa misma manera, el confort térmico es lo opuesto, es la sensación de bienestar cuando estamos en una temperatura donde nuestro cuerpo no tiene que activar ningún sistema de regulación térmica. Correcto. Entonces, ¿a quién le gustaría trabajar con estrés térmico? Nadie puede trabajar con estrés térmico, nadie puede vivir con estrés térmico, ¿cierto? Entonces, el hombre entra en una necesidad, o la humanidad entra en una necesidad de búsqueda del confort térmico. Aquí, pues, las imágenes hablan más que 1000 palabras, entonces aquí podemos ver cómo el hombre está buscando su confort térmico, o sea, es una necesidad por la cual estamos pagando un alto precio. Vamos a mirar cuál es el alto precio que estamos pagando por ese tan anhelado confort térmico que necesitamos. Entonces, de acuerdo a los indicadores de eficiencia energética, ¿sí?, del año 2016 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en conjunto con la Agencia Internacional de Energía de los Estados Unidos, se considera que el 55% de la energía que se utiliza en una edificación corresponde a procesos de calefacción y enfriamiento, o sea, todos los procesos de climatización. Entonces vemos que es supremamente alto el porcentaje de energía que estamos utilizando para procesos de climatización en edificaciones, ¿cierto? Entonces ahí encontramos una justificación. Tenemos que encaminar esfuerzos en tratar de disminuir esa cantidad de energía que estamos utilizando por conceptos de climatización. Si miramos algunas otras estadísticas, vemos que en la Unión Europea o en Estados Unidos es alrededor del 40%, correcto, que también sigue siendo una cifra bastante alarmante. Entonces, ¿qué podemos hacer, cierto? ¿Qué podemos hacer para, digamos, para mitigar este consumo y qué se ha venido haciendo en estos últimos años? Entonces, buscar fuentes de energía limpia es la gran, digamos, el gran esfuerzo mundial, la gran utopía mundial que, digamos, ahora mismo está representada en el International Thermonuclear Experimental Reactor, que es una de las, el ITER, que digamos que es una de las grandes apuestas que ha hecho la humanidad para tratar de buscar energía a través de la fusión nuclear, ¿cierto? Pero para eso, pues, todavía falta algún tiempo y además no está 100% garantizado. Acuérdense que es un reactor experimental. Entonces, de aquí a que ocurran, digamos, ese tan anhelada búsqueda de la energía limpia, pues hay muchas cosas que se pueden ir haciendo, ¿cierto? Entonces, fabricar equipos más eficientes,
Es algo que se ha venido haciendo. Si ustedes miran, hace 20 o 30 años, pues no teníamos equipos con tecnologías de variación de frecuencia. Han mejorado los sistemas de control de temperatura, ¿sí? Los equipos pueden trabajar de acuerdo a la demanda térmica que se necesiten en los espacios. Podríamos diseñar sistemas más ajustados a la demanda real, ¿cierto? Ya hoy en día contamos con software de simulación térmica. Hace décadas, pues, era muy común hacer cálculos más aproximados, no tan precisos como los podemos hacer hoy en día. Y anteriormente se utilizaban factores de seguridad porque había la creencia de que más vale que sobre que falte, más vale que sobre, ¿cierto? Es mejor que sobre y no que falte, pero entonces hoy en día nos hemos dado cuenta que ese más vale que sobre lo estamos pagando muy caro a nivel ambiental. Entonces, hoy en día tenemos que diseñar sistemas ajustados a la demanda real y tenemos, pues, digamos, las herramientas para hacerlo. El aprovechamiento de los calores residuales, pues obviamente eso es, si yo tengo un calor residual que estoy botando al ambiente, pues lo podría utilizar a través de un sistema de refrigeración por absorción. Entonces esto se viene haciendo también. Digamos que pues se ha mejorado mucho, pero hay que entender que también hay un crecimiento de la población mundial y la demanda pues, de confort térmico es elevada. Entonces, diseñar espacios con menor requerimiento de adecuación térmica. En este punto es que nos vamos a centrar. Digamos, mi trabajo está encaminado en este aspecto, ¿cierto? Vamos a ver cómo podemos mejorar de tal manera que podamos diseñar espacios o crear espacios que necesiten un menor requerimiento de adecuación térmica. Sí, normalmente esto se viene haciendo pues, a través de la implementación de la normativa LEED, que es el Leadership in Energy and Environmental Design, y pues que tiene unas certificaciones para todos los edificios, incluso en algunos países obligatorias. ¿Ok? Bueno, aquí que estamos viendo, ¿cómo podemos hacer entonces la disminución de la carga térmica? ¿Cómo podemos adecuar esos espacios en los que vamos a habitar de tal manera que nuestra demanda de procesos de climatización o la energía necesaria para esos procesos los podamos disminuir? En esta gráfica estamos viendo una de las bases de datos de materiales más grandes a nivel mundial, es el CSDUPAC, y tenemos una gráfica de densidad versus conductividad térmica, ¿cierto? Entonces, en la parte inferior izquierda estamos viendo los materiales que tienen menor conductividad térmica en el planeta actualmente. Acá en esta otra imagen los podemos ver mejor. Entonces tenemos el poliuretano, ¿cierto? El poliuretano que ha sido, digamos, bastante utilizado en procesos de aislamiento térmico. Hoy en día se usa para fabricación de cubiertas, para fabricación de paredes, para fabricación de cielos rasos. Es un producto que se ha integrado de manera satisfactoria a todos los procesos constructivos y tiene una gran capacidad de aislamiento y una estabilidad dimensional bastante interesante que se puede adecuar digamos, a los procesos constructivos actuales, como también sucede con el poliestireno expandido y como otro tipo de materiales que existen actualmente, ¿cierto? Pero digamos que hasta aquí hemos llegado a un límite. Aquí llegamos pues ya a un límite y necesitamos mirar a ver qué otra alternativa tenemos para seguir disminuyendo esas cargas térmicas, ¿cierto? Entonces aquí es donde aparecen los materiales de cambio de fase. Entonces voy a entrar a explicar qué es un material de cambio de fase. Inicialmente voy a explicar solamente el proceso del cambio de fase, pues es algo que ustedes conocen. Y en las otras diapositivas ya entraremos a mirar cuándo consideramos un material que es de cambio de fase y cuándo no, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una sustancia, digamos una sustancia muy conocida como el agua, en condiciones de presión atmosférica y al nivel del mar, si nosotros le aplicamos calor a esa sustancia, ¿cierto? Que puede estar a una temperatura de unos 28 grados centígrados, si nosotros le aplicamos calor, pues ella va a aumentar su temperatura, esa sustancia va a aumentar su temperatura y, no sé si están viendo mi mouse, va a aumentar su temperatura y
ese aumento de temperatura es lo que llamamos calor sensible, ¿cierto? El calor que yo tengo que aplicar para que esa sustancia aumente su temperatura es el calor sensible. Eso es conocido por todos. Cuando esa temperatura alcanza, en este caso del ejemplo que estoy poniendo, que sería su punto de ebullición, que estaría alrededor de 100 grados centígrados, el calor que yo tendría que aplicar para que ese material cambiara de fase ya es calor latente, ¿cierto? Y la temperatura se me va a mantener constante hasta que toda la sustancia haya cambiado de fase y luego de eso, pues la sustancia de cambio de fase es posible que siga aumentando su temperatura siempre y cuando yo agregue mayor cantidad de calor o siga agregando calor, ¿cierto? Pero ¿qué es lo importante analizar aquí en este punto? Es la diferencia entre el calor sensible y el calor latente. La cantidad de calor que yo tendría que aplicar a la misma masa de agua, ¿cierto? Para aumentar 1 grado centígrado en el campo de calor sensible es 300 veces inferior en el caso del agua si yo quisiera evaporar la misma masa de agua, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a utilizar es el concepto de que el calor latente, en este caso de fusión, es muchísimo más grande que el calor sensible que yo necesito para aumentar la temperatura, ¿correcto? Entonces, teniendo ese concepto, pues claro, vamos a mirar más adelante ya, digamos, porque todas las sustancias pueden hacer cambio de fase, pero ¿cuándo considero yo que un material es un material de cambio de fase? Un PCM, ya en esta aplicación de refrigeración o de climatización, ¿correcto? Entonces, los materiales de cambio de fase, digamos, esta es la clasificación. Entonces encontramos materiales de cambio de fase que son orgánicos, encontramos otros inorgánicos y encontramos las mezclas eutécticas que se producen entre estos dos grupos, ¿cierto? Dentro de los materiales orgánicos encontramos las parafinas y los que no son parafinas, que siguen siendo orgánicos no parafinas, como ahí están los ésteres, ácidos grasos, alcoholes, glicoles, etcétera, ¿sí? Dentro de los inorgánicos encontramos los más comunes son las sales hidratadas, ¿sí? Y los que tienen compuestos metálicos dentro de su composición. Estos son más usados para puntos de fusión mucho más elevados. Y entonces aquí sí quiero hacer énfasis en este punto. ¿Qué es lo que me define entonces que un material sea un material de cambio de fase o no? ¿Por qué utilizamos estos materiales y por qué no utilizamos un material como el agua, como el acero? Estos materiales tienen un punto de fusión en el rango que yo necesito para mi aplicación, ¿cierto? Entonces, lo que se busca con la creación de estos materiales es encontrar unos puntos de fusión adecuados que sean adecuados para mi aplicación de refrigeración, ¿cierto? Entonces hemos encontrado que en las parafinas, o se ha encontrado que en las parafinas y en los materiales, o en todos estos tipos de materiales encontramos unos puntos de fusión que son adecuados para trabajar en los procesos de refrigeración, ¿cierto? Entonces a este tipo de materiales son los que se conocen como materiales de cambio de fase. Dentro de las mezclas eutécticas, pues encontramos lo que se puede, digamos, lo que se podría lograr para mejorar las propiedades. Entonces se han hecho diferentes combinaciones entre materiales orgánicos, inorgánicos y inorgánicos. ¿Correcto? Bueno, entonces, ahora que más o menos ya entendemos qué son los materiales de cambio de fase y cuál es su clasificación, vamos a mirar cómo aplicamos esos materiales de cambio de fase a procesos de climatización, ¿cierto? Entonces aquí vemos una gama, pues aquí hay una gama de aplicaciones. Acá tenemos, por ejemplo, aire acondicionado, un sistema de aire acondicionado normal que podemos mejorar con un sistema de PCM donde integramos en el sistema un dispositivo que es capaz de almacenar energía térmica, pero a través de los PCM, utilizando lo que les había comentado de su capacidad o su calor latente, ¿sí? Su calor latente. Entonces acá en la parte inferior izquierda vemos la técnica de free cooling. Esta es una de las técnicas que más ha llamado la atención. Para explicarla de una forma muy sencilla es, digamos, si yo estoy en un clima
donde tengo, digamos, en el día una temperatura donde necesito un proceso de climatización, pero en la noche normalmente las temperaturas son mucho más frescas. Este concepto de free cooling es como robarle ese frío a la noche, por decirlo de alguna manera, como si yo pudiera tener una caja, abrirla en la noche, robarle el frío a la noche, guardar la caja, cerrarla, esperar que venga el día, que vengan esas horas calientes, ¿sí? Abrir la caja y poder sacar el frío. Es una manera muy sencilla de explicar en qué consiste el free cooling, la técnica de free cooling, como robarle ese frío a la noche para utilizarlo donde más lo necesito en el día. Pero entonces, ¿cómo hacemos eso? A través de los PCM. En realidad lo que estamos haciendo es almacenar esa energía térmica de la noche en un material de cambio de fase, ¿cierto? Utilizando ese punto de cambio de fase, ese punto en este caso de fusión o congelación, para que a través de la energía de calor latente podamos almacenar esa energía térmica para poderla liberar después durante el día, ¿correcto? Esa es una de las técnicas pues, que más ha llamado la atención en cuanto al uso de PSMs. Tenemos acá entonces la utilización también digamos, la energía geotérmica. La energía geotérmica, que es utilizar el frío que podemos encontrar de pronto bajo el suelo, ¿cierto? Hay sitios que tienen unos niveles freáticos muy altos y ahí podemos encontrar unas temperaturas, digamos, adecuadas para un proceso de climatización. Entonces podríamos pensar en almacenar esa energía térmica en sistemas que están equipados con materiales de cambio de fase que pueden ayudarnos a almacenar esa energía en forma de calor latente. El passive cooling está más relacionado con procesos de aislamiento térmico. ¿Cómo integramos todos estos materiales de cambio de fase a la envolvente térmica de las edificaciones de tal manera que también nos sirvan como elementos aislantes, ¿sí? En las bombas de calor, pues es lo mismo que el sistema de refrigeración, pero aplicado a países o, digamos, locaciones que tengan las 4 estaciones, donde necesitamos climatizar calentando y también refrigerando, ¿cierto? En cuanto a la integración de materiales de cambio de fase con paneles solares, pues aquí voy a aprovechar para comentarles que pues, nuestro grupo de investigación logró poner a Colombia en el mapa en este aspecto. Aprovecho pues, en este momento para felicitar al grupo de trabajo, que a través de unas investigaciones que se han adelantado acá en la universidad, lideradas por digamos, nuestro equipo de investigación, han logrado colocar investigaciones a nivel mundial que ponen a Colombia en el mapa en cuanto a la integración de PSM con sistemas de paneles solares. Entonces, ahí vemos pues lo que le comentaba, que hace parte de la motivación, ¿no? Son cosas que motivan mucho cuando podemos ver que nuestro trabajo pues trasciende fronteras y ya Colombia, a través de ese trabajo que han desarrollado pues nuestros compañeros con mucho esfuerzo, ya está en el mapa, ya se ve a Colombia en el mapa como uno de los países que ha aportado en la investigación de la integración de PCM a paneles solares, ¿sí? ¿Y cómo podríamos aprovechar entonces toda esa energía? En este caso podría ser para procesos de calentamiento de cualquier tipo de sustancia, ¿cierto? Pero ¿cómo podríamos almacenar esa energía en los paneles solares? A través de la utilización de los materiales de cambio de fase y su característica de almacenamiento de calor latente, ¿vale? Entonces sigamos, porque aquí parece que me extendí un poquito. ¿Qué han hecho los demás? Vamos a mirar qué se han hecho a nivel mundial. Este es como un repaso muy rápido por el estado del arte, ¿cierto? Entonces aquí vemos este dispositivo que están viendo en esta foto en la parte inferior izquierda, que es el mismo esquema que tenemos acá en la parte inferior derecha. Miren, aquí sí van a entender entonces, o aquí sí se va a entender cómo es que funciona el tema del almacenamiento de energía térmica a través de los materiales de cambio de fase. Esto que vemos en rojo aquí son paneles que están llenos, por decirlo de alguna manera, con material de cambio de fase, ¿sí? Entonces, lo que se ha creado aquí es una especie de intercambiador de calor con materiales de cambio de fase. Entonces, lo que hacemos es que hacemos circular el aire, por ejemplo,
en la noche, nosotros estas dos ventanas que aparecen aquí están conectadas al ambiente. Entonces, si nosotros tenemos una temperatura favorable, y con una temperatura favorable me refiero a una temperatura más baja de nuestra zona de confort, nosotros podíamos hacer circular ese aire, por llamarlo de alguna forma frío, podíamos hacerlo circular por aquí, y aquí tendríamos un damper, ¿cierto? Un damper, y nosotros podíamos redireccionar ese aire otra vez hacia afuera del sistema. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos simplemente almacenando toda esa energía térmica en este elemento de cambio de fase. Vamos a suponer que el punto de fusión está adecuadamente diseñado para que ellos empiecen a solidificar. Entonces, con este frío, entre comillas, con este frío, ellos empiezan a solidificar y empiezan a, digamos, almacenar energía como calor latente de, en este caso, solidificación, ¿cierto? Y digamos que en este momento no necesitamos refrigerar nuestro espacio, entonces simplemente este flujo digamos, de frío lo devolvemos al ambiente, ¿correcto? Entonces digamos que ya cargamos nuestros PCM, o sea, ya les robamos ese frío a la noche. Ahora vamos a suponer que en el día vamos a necesitar esa energía térmica porque ya empezó a subir la temperatura, entonces podemos cerrar un damper aquí, podemos abrir una escotilla, por ejemplo aquí en esta parte, y podemos hacer recircular aire desde la misma habitación hacia la misma habitación. Lo que pasa, la diferencia es que ese aire va a pasar por estos elementos con PCM y va, digamos, a coger parte de esa energía térmica que se le robó a la noche para refrigerar durante el día. Entonces es un concepto muy interesante, donde han venido investigaciones por los últimos 20 años y que en ese, digamos, en esta área es que estamos centrando nuestro trabajo de investigación, ¿correcto? ¿Qué más han hecho los demás? Procesos de simulación. Aquí vemos, pues rápidamente les comento, aquí tenemos procesos de simulación donde simulamos condiciones térmicas variables como si fuera una zona, como si la temperatura respondiera a esta función sinusoidal, ¿cierto? Y mirando a ver digamos, qué comportamiento tiene cuando se hace circular a través de esto es un intercambiador de calor que está simulado, está embebido en un material de cambio de fase, ¿cierto? Entonces aquí vemos, digamos, que hay muchos procesos de simulación que se están haciendo. Y acá vemos, estos son, digamos, paneles con PCM, donde hay un fluido que está fluyendo, como les había mostrado en la diapositiva anterior. El aire está pasando por aquí y está haciendo el proceso, en este caso, aquí vemos cómo se simula el proceso en este caso sería de fusión, ¿cierto? Y acá también estaríamos pasando de un PCM en estado sólido a un PCM en estado líquido. Un PCM, digamos, entre comillas frío a un PCM, entre comillas caliente, ¿cierto? Se supone que el aire ya sustrajo parte de esa energía térmica. ¿Qué más han hecho los demás? Los que les comentaba, también estamos buscando la manera, o se está buscando la manera de encontrar esa energía térmica, pero en este caso ya no le vamos a robar esa energía térmica a la noche, sino que le vamos a robar esa energía térmica al subsuelo, es lo que se conoce como energía geotérmica, ¿vale? Entonces, esa energía térmica la podríamos integrar a un sistema de almacenamiento de energía térmica con material de cambio de fase y utilizarla en los momentos donde se necesite. En esta investigación pues están trabajando con un invernadero, ¿correcto? Bueno, aquí vemos estudios que han hecho cantidad de prototipos. Este es un estudio que tiene más de 20 prototipos que hicieron en una sola investigación. Es un estudio muy completo. Sin embargo, no tienen lo que nosotros queremos hacer en nuestra investigación, nosotros tenemos un factor diferenciador y es lo que queremos hacer nosotros también. Nosotros vamos a hacer, ya les voy a contar qué es lo que queremos hacer nosotros.
Pero en este estudio miren que hay una cantidad de prototipos donde han ido investigando en cada uno de esos prototipos diferentes técnicas de climatización con materiales de cambio de fase, ¿vale? Otra cosa que se ha avanzado mucho, y no solamente a nivel experimental, ya hay empresas que le han puesto el ojo al tema de los materiales de cambio de fase. Aquí lo que estamos viendo es la integración de materiales de cambio de fase a materiales constructivos, por ejemplo, para hacer revestimientos, para hacer, digamos, por ejemplo, en este caso, pisos. Ya estos son, digamos, productos terminados por grandes empresas que tienen materiales de cambio de fase incorporados para mejorar las características térmicas. Entonces, esto puede ser un piso que tiene materiales de cambio de fase, ¿cierto? Para digamos, mejorar ese aspecto de conductividad o de aislamiento térmico, por ejemplo, en los pisos, en las paredes. Eso es una tendencia que está pues bastante, digamos, en el ojo. Bueno, entonces, creo que estamos un poquito largos en el tiempo. Ok, estamos un poquito largos en el tiempo. Y, ya para terminar, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear, vamos a hacer unos prototipos, vamos a hacer un prototipo, un diseño preliminar, vamos a hacer una elaboración de unos modelos termofluidodinámicos, ¿cierto? Con esos modelos termofluidodinámicos pretendemos hacer una simulación termodinámica. Esa simulación termodinámica nos va a llevar a obtener un diseño final, ¿cierto? Y las características del prototipo y las características del material y del PCM a utilizar como su punto de fusión y ese tipo de cosas, la disposición y ese tipo de cosas. Vamos a hacer la construcción, ¿cierto? La construcción, vamos a hacer la instrumentación de ese prototipo. Vamos a hacer la validación de los datos una vez que hayamos hecho pues todo el proceso de obtención de datos, y al final lo que queremos obtener es si realmente vale la pena o no a través de estudios exergéticos, estudios termoeconómicos, ¿cierto? Al final vamos a decir, mira, la tecnología de climatización con material de cambio de fase es buena por esto, es mala por esto, o a nosotros nos dio que sí se puede implementar, que sí es factible, que las investigaciones hay que orientarlas en X o Y sentido. Y, digamos, toda esta información que podamos lograr de los materiales de cambio de fase aplicado a todos estos procesos de climatización. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Sé que el tiempo pues estuvo bastante corto, me tocó correr muchísimo. Sí. Así es, no te preocupes, Bernardo, de verdad, a ti te agradecemos por haber aceptado la invitación a participar de este evento. La verdad, sí, lo has dicho, no digamos, el tiempo no jugó a nuestro favor. Quisiéramos tener como más espacio para que ustedes nos puedan compartir de estas investigaciones, pero lo más importante es que igualmente en la página web del evento ustedes van a poder encontrar toda la información de los estudiantes que han venido participando a lo largo de estas jornadas y adicionalmente de los tutores que los acompañan. Aprovecho, Bernardo, y también saludar a las personas que nos están escribiendo en este momento en el chat, que están comentando que excelente espacio de investigación, que muy interesante. Dice excelente, Bernardo, muy interesante el tema. Le agradecemos a todas las personas que se han conectado con nosotros, no solamente en la jornada de esta tarde, de esta mañana, sino que nos han venido acompañando incluso desde ayer que iniciamos el evento. Como les comenté, vamos a estar hasta el día viernes. Recuerden que hoy, desde las 3 de la tarde, vamos a seguir con investigaciones de estudiantes en las áreas de ingeniería mecánica. Recordarles a todos una vez más que las inscripciones a nuestros programas de posgrado ya están abiertas hasta el 31 de mayo y que todas las personas que se hayan inscrito al evento Research Day de Ingenierías van a poder quedar exentos del pago de la inscripción.
Así que Bernardo, una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido tan valiosa información que veo en el chat. Ha sido de mucho interés y para todo el público. Así que muchísimas gracias, Bernardo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y a todos nos vemos a las 3 de la tarde nuevamente en nuestra jornada de la tarde. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.